Empezamos esta historia conociendo a Sefi. Este chico tan guapo y elegante que está aquí no es nada normal. Por lo que se ve, este niño es un prodigio total en prácticamente cualquier área que te puedas imaginar. Para que se den una idea, hizo un descubrimiento matemático increíble con solo 10 años de edad. Es curioso, porque para una persona común, eso sería el mayor logro de su vida, pero para Ceci, no. Llegar a la respuesta solo con ver el pizarrón es demasiado fácil para él. De hecho, toda su vida es demasiado fácil. Y cuando algo es muy fácil, también se vuelve muy aburrido. Para Ceci, la vida es básicamente monótona y sin chiste, o al menos lo era, hasta que conoció a cierta chica. Un día, una niña apareció en su casa diciendo que era una villana. La misión principal de ella era separarlo de la heroína y, de esa manera, ella misma terminaría siendo derrotada al final de la historia. Cuando ella termina de hablar, nuestro protagonista se da cuenta por primera vez en su vida de que está confundido y no entiende nada de lo que ella está diciendo. Para que entendamos un poco mejor el contexto, primero necesitamos saber que nuestro protagonista es el príncipe heredero al trono del reino de Alfasta. Y la chica que está hablando frente a él es su querida prometida, Borsha Evil Notice. Es uno de los nombres más extraños que he escuchado, pero eso no importa. El asunto es que esa primera interacción hizo que Ceci se interesara en ella. Para no llamar mucho la atención, él le pide amablemente que lo acompañe a tomar un té. Así, él se queda solo con ella y con Zeno, su mayordomo personal, con quien se lleva muy bien. Como era de esperarse, Ceci, además de ser muy inteligente, es un chico súper educado y tranquilo. Solo que eso es medio raro para un niño, y nuestra protagonista se da cuenta de eso. Por eso, ella le pregunta si por casualidad él es un reencarnado. Ceci no entiende de qué está hablando, pero se interesa bastante. Y por cierto, Zeno también sabe muy bien que el príncipe no tiene nada de normal. Y tiene razón, porque hasta el príncipe se da cuenta cuando Zeno piensa mal de él. Pero dejando eso de lado, nuestro protagonista le pregunta directamente a la chica de qué está hablando. Con eso, Bertia tiene que contarle todo, porque según ella, será bueno que él lo sepa. Resulta que la niña tiene recuerdos de su vida pasada. Ella nació y creció en Hopau, un lugar donde existían juegos de citas, y era muy fan de eso. Pasaba todo el tiempo jugando, hasta que un día pasó algo extraño. Tuvo una especie de shock y cuando recuperó la memoria, se dio cuenta de que estaba en el mundo de uno de esos juegos. Es exactamente por eso que ella conoce la historia de este mundo. Por ejemplo, él va a terminar enamorándose de una dama noble, que es la mujer destinada para él. En cambio, ella va a ser la villana que va a enloquecer y atormentarlo sin parar. Ellos deberían estar comprometidos, pero por culpa de la rabia, él rompe el acuerdo y deja a la familia de ella en la ruina. Siente el drama, pero eso no la pone triste ni asustada. De hecho, ella quiere que todo eso pase para que él pueda ser feliz al lado de su mujer prometida. Es verdad que su destino no va a ser nada bonito, pero aún así ella quiere salir de escena con estilo, porque la chica quiere convertirse en una flor del mal de alto nivel. Y de nuevo, Ceci curiosamente no entiende nada de lo que está pasando, pero no le importa mucho si ella realmente puede ver el futuro o si solo tiene una imaginación muy fértil. Lo que le llama la atención es que ella quiere transformarse en una persona que encaje en esa historia. Por eso, le pregunta qué es esa flor del mal de alto nivel que ella quiere ser. Bertia, muy segura de sí misma, responde que será fuerte, noble y hermosa, cosas que ella no es en este momento. Y nuestra protagonista es bastante dura consigo misma, porque empieza a analizar su propia apariencia y piensa que ahora no encaja con esas palabras. Eso deja a Bertia muerta de vergüenza, porque aunque es un poco ingenua, se dio cuenta de la situación. Por eso mismo, ella explica que en el juego ya estaba destinada a perder desde el principio, así que la apariencia tampoco importaba tanto. Pero eso aplica para la Bertia del juego original. Ella le dice al príncipe que él fue su consuelo cuando se refugiaba en casa y que por eso también quiere que él sea feliz. Así que cueste lo que cueste, ella se va a convertir en una flor del mal pura y honesta. Ella planea convertirse en la mejor versión de sí misma y luego regresar. Y después de dar ese discurso enorme, sale corriendo, dejando a nuestro pobre protagonista aún más confundido. Pero él también piensa mucho en ella, porque es interesante, no tiene modales y todo lo que dice es un misterio. Eso hace que él quiera observar a la chica por más tiempo y, si es necesario, la va a guiar o entrenar para que siga el camino correcto. Esto es raro para Zeno, porque parece que el príncipe se está divirtiendo. Y es verdad, a nuestro protagonista le encanta que todo esto sea tan impredecible. Desde siempre, él pudo hacer cualquier tarea a la primera. Y como dijimos antes, eso hace que todo sea aburrido, porque sin un desafío real, nunca sintió la verdadera satisfacción de ganar. Pero con esta chica tan curiosa, ahora tiene expectativas altas. A partir de ese momento, pasa más o menos un año. Ceci puso a un informante para vigilar a Bertia, ya que ella terminó encerrándose en su casa durante todo ese tiempo. Zeno se preocupa pensando que algo pudo haberle pasado, pero Ceci lo tranquiliza diciendo que solo necesitan esperar un poco. Y así es como, unos días después, la misma Bertia va a visitar al príncipe, solo que esta vez ella está muy diferente. Ella bajó de peso y ya sabe comportarse como una mujer educada. Con eso, nuestro protagonista descubre que los informes eran ciertos. La niña pasó todo el tiempo haciendo mucho ejercicio.
Ahora ella está muy orgullosa porque ha cambiado bastante y cree que el príncipe ni siquiera va a poder reconocerla, pero se emociona demasiado, así que su papá le pide que se calme, diciéndole que no debe actuar así frente al príncipe. Solo que nuestro príncipe, en realidad, la encuentra muy tierna y le dice eso a su papá, comentando que está bien que ella actúe de acuerdo a su edad. Que la llamen tierna deja a Bertia súper apenada, pero le gusta mucho e incluso quiere que él lo diga de nuevo. Sin embargo, su papá corta el ambiente en ese mismo momento. Él explica que no debe dejarse engañar por las apariencias. Los ojos de ese chico nunca sonríen y es incapaz de apreciar la ternura. Es un hombre muy frío. Por eso, ella tiene que conformarse con las palabras llenas de amor de su querido papá y no de ese chico. Al príncipe le da risa eso, porque curiosamente el papá de ella sí es irrespetuoso. Pero después de un rato, los dos vuelven a platicar a solas, aunque Zeno sigue de metiche por ahí. Y también vemos que Bertia no vino sola. Esta vez viene acompañada de un zorrito al que decidió llamar Kuro. Por lo visto, se lo encontró por ahí y el animalito se encariñó y ya no quiso irse. Lo trajo intentando usarlo como disfraz, pero de todos modos terminó fallando. Y el motivo de esta conversación es que pronto habrá una fiesta. Bertia vino a avisarle al príncipe que va a cumplir noblemente con su deber de ser su acompañante. Eso es gracioso porque ella habla como si le estuviera haciendo un favor, pero el príncipe también se preocupa un poco. Entonces él ya le advierte que es mejor mantener en secreto esa historia de la vida pasada, porque nunca se sabe cuándo puede haber problemas si alguien se entera. Para que ella lo entienda mejor, él dice que una villana llena de debilidades no tendría un buen nivel. Eso anima a Berta, porque quiere convertirse en una villana de primera, repitiendo que hará lo que sea necesario para ser una flor del mal, noble y hermosa. Además, Berta está feliz de celebrar el cumpleaños del príncipe, ya que parece que la fiesta es para eso. Pero es ahí cuando se detiene a pensar y se da cuenta de que algo malo va a pasar. Cecil está a punto de cumplir 11 años y eso significa que Berta va a cumplir 10. Saber eso deja a la chica en pánico. Según la historia, su mamá va a fallecer. Aparentemente, una epidemia va a estallar en el verano y, justo antes de su cumpleaños, su mamá va a perder la vida por esa enfermedad. Y lo peor es que no solo su mamá está en peligro. La cura para esa enfermedad es una cierta hierba y solo aprenderán a usarla dentro de muchos años, lo que va a causar una gran caída en la población. El papá de Berta va a quedarse desesperado tratando de encontrar una manera de ayudar a su esposa, llegando incluso a arrodillarse ante el rey, pero al final absolutamente nada de eso va a funcionar. Ceci analiza la situación. Si eso realmente va a pasar en un año, todavía hay tiempo de salvar a su mamá y a esas personas. El problema es que a Berta también le importa la historia del juego. Ella quería mantener el guión, pero Ceci le hace la pregunta real, ¿qué es lo que más le importa? ¿La vida de su mamá o una simple historia que ella conoce? La respuesta es bastante obvia para Berta. Ella ama a su mamá y quiere protegerla, pero tiene miedo de cómo eso afectaría al príncipe. Pero Ceci le intenta calmarla, le ofrece una toalla para que se seque las lágrimas y le dice que, cuando tengan un problema, van a pensar juntos en cómo resolverlo. Para eso es su prometido. Entonces avanzamos en el tiempo un año más. Aquí ella se está quejando bastante con el príncipe, pero después se da cuenta de que no está actuando como una dama, así que intenta calmarse. Cecile, por otro lado, intenta entender por qué ella está tan enojada. Es que hoy es exactamente su 10º cumpleaños. Al final de cuentas, no logró prepararse para la epidemia y todo lo que el terco de Cecile le escribía en las cartas era que todo iba a estar bien. Por eso, la pobre no sabía qué hacer y pasó todo este tiempo sufriendo. Nuestro protagonista pide disculpas por haber hecho eso, pero es que realmente todo iba a estar bien. Pero Berta sigue súper confundida. Por alguna razón, la epidemia no llegó y su mamá está perfectamente sana. Además, intentó juntar la mayor cantidad de medicina que pudo, pero no fue suficiente. Llegó a un punto en el que ya no sabía qué pensar. Y es ahí cuando nuestro héroe empieza a contar lo que pasó. Como ella había previsto, la epidemia realmente sucedió. Pero para resumir la historia, nuestro protagonista tomó la información que ella le dio, descubrió cuál era la enfermedad y él mismo creó la medicina. Gracias a eso, trataron a los enfermos en cuanto empezaron a aparecer. Cuando ella escucha eso, se queda en shock, sin entender bien. Necesita más detalles, porque es demasiada información. Así es como Cecile la lleva a dar una vuelta para calmar los ánimos y empieza a contarle lo que ha estado haciendo desde que ella habló de su mamá. Primero, su estatus de príncipe facilitó mucho las cosas. Tenía acceso a una biblioteca enorme, donde aprendió sobre la hoja de luna, que era la clave para crear la medicina. Después de entender más o menos cómo funcionaba, logró cultivar la hoja sin dificultad. Y no fue solo una plantita, hizo crecer un árbol enorme. Después, fue con Berta y le preguntó sobre los síntomas de la mamá. Ella no sabía por qué, pero le ayudó a detectar la enfermedad más fácilmente. A partir de ahí, habló con varios especialistas en el tema y él solo terminó desarrollando el remedio. Zeno se quedó impactado con la facilidad que tuvo para crear eso, pero el viaje no terminó ahí. Como era una pandemia, nuestro protagonista tuvo que poner a los adultos a trabajar, así que se involucró con personas importantes del área. Solo que manipulando a todos sin que se dieran cuenta. Hizo que se interesaran casualmente por la enfermedad, lo que generó varias investigaciones. Habló sobre el remedio y todo eso, pero de una manera muy indirecta, para que nadie supiera lo que estaba planeando. Hasta que llegó el punto en que los propios investigadores, por su cuenta, predijeron la llegada de la enfermedad y decidieron actuar. Esa parte, en especial, no le gustó mucho, porque dejó pistas demasiado obvias y aún así la gente tardó en darse cuenta. Zeno hasta se burló de su mala suerte. Como buen amigo,
pero al menos todo salió bien. Encontraron al primer paciente infectado y el médico logró tratarlo con éxito. Siendo sincero consigo mismo, Cecily se sorprendió al ver que lo que Berta dijo realmente sucedió. Al fin y al cabo, era normal no creer del todo en su historia. De cualquier manera, seguía siendo una situación muy divertida y nueva para él. Por ejemplo, por más perfecto que sea, no logró guiar bien al médico y todavía hizo que Berta se preocupara. Cree que eso pasó por culpa de sus malos hábitos. Por ejemplo, espera que las personas normales deduzcan las cosas a la misma velocidad que él. O esa onda de mandar cartas diciendo que todo estaba bien sin dar ninguna explicación. En medio de esos pensamientos, Berta interrumpe de nuevo, porque todavía le parece muy raro cómo hizo todo eso. Para Cecily, fue muy sencillo, no podía ignorar las preocupaciones de su prometida. Y eso suena muy bonito, claro, pero Berta quiere saber cómo un niño de 11 años logró hacer tantas cosas. Según Cecily, es porque él es el príncipe heredero. No solo tiene acceso a mucha información, sino también a varias personas influyentes. Por eso no fue tan difícil para él. Pero para Nava, Zeno, que estaba escuchando el chisme desde el fondo, piensa que un príncipe normal jamás haría ese tipo de cosas. Y es increíble saber que nuestro protagonista se da cuenta cuando Zeno piensa eso, ya que nota su presencia, pero no dice nada. Para Berta, queda más claro cómo lo logró y entiende por qué en su mundo a ese chico lo llamaban príncipe androide. Cecily intenta que ella se calme de una vez, ya que al final de cuentas nadie perdió la vida y todo salió bien. Ella está de acuerdo en que esa es la parte buena de la historia, aunque todavía le parece todo muy complicado. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Hoy es justamente el cumpleaños de Berta y Cecily le avisa que tiene un regalo hecho especialmente para ella. Parece un collar común, pero en realidad es un antídoto universal. Cuando él estaba investigando sobre la enfermedad, encontró un libro muy interesante en la biblioteca real. El libro estaba muy bien escondido e incluso tenía un acertijo que casi nadie podría resolver, pero él lo logró. Él le advierte que eso es un remedio, porque siendo su futura esposa, es posible que intenten hacerle algo. Así, el collar también funciona como una especie de amuleto, y justo en ese momento él va y se lo pone. La pequeña Berta se pone muy apenada, pero también está súper feliz y agradecida. En ese momento, ella jura por su propio nombre y por el collar que va a corregir la historia para pagar el gran favor que él le hizo. ¿Y cómo va a hacer eso? Fácil, convirtiéndose en una villana maravillosa. Para empezar, va a hacer que su papá vuelva al camino del mal. Cecily intenta decir que nada de eso es necesario, pero ella quiere asegurar su final feliz de cualquier manera. Así que no importa lo que diga Cecily, la chica está totalmente decidida. Bueno, el tiempo sigue pasando y pasando hasta que llegamos a la Academia Raun, pero esta vez el presidente del Consejo Estudiantil, que es nuestro querido protagonista, les da la bienvenida a los nuevos integrantes y entre ellos está su querida prometida, Berta, porque ella también acaba de empezar la vida académica en ese lugar. Un poquito más adelante, en la sala del Consejo Estudiantil, se puede ver a los miembros hablando sobre Berta. Charles, que podría llamarlo Carlos, pero como ese nombre ya está siendo usado, mejor le voy a decir Miguel. ¿Le queda bien? Miguel. Bueno, Miguel elogia a nuestro protagonista porque tiene una prometida muy refinada e interesante, destacando que ella fue el centro de atención durante la ceremonia. Y aquí conocemos a otro chico llamado Saogun, y si se parece al protagonista, es porque es su hermano menor. Él también elogia la belleza de Berta, comentando que espera llevarse muy bien ahora que ella va a ser su cuñada. Y otro tipo llamado Cram, que es tan emo como parece, dice que no cree poder lidiar con alguien tan enérgica como Berta. Y por último habla un hombre llamado Bolt, que dice que nuestra protagonista tiene unas piernas increíbles, pero lo dice sin mala intención. Él es un artista marcial y le encanta hacer ejercicio, por eso la admira, porque sabe que seguramente ella se esforzó mucho para estar como está. Miguel dice que eso no puede ser verdad, porque ella es una dama y no haría ese tipo de actividad. Pero Cecily, en su cabeza, sabe que Bolt tiene toda la razón y seguramente todos se van a sorprender cuando vean que Berta no encaja en la imagen que tienen de ella. En ese mismo lugar también está Carlos y Miguel se interesa mucho en saber si él ya conoce a Berta porque aparentemente los dos comparten el mismo apellido. Porque sí, Carlos fue adoptado por parientes lejanos de Berta. Pero él responde que no, explicando que aunque tengan el mismo apellido, es muy difícil conocer a una persona así de la nada. Y aunque la conversación está interesante, Zeno le avisa a Cecily que ya es hora de irse. Por eso, el príncipe les informa a los demás que va a dar una vuelta por la academia junto con Bertia. Y eso sorprende mucho a Miguel, porque Cecily nunca había mostrado interés en ese tipo de actividad. Aprovechando la situación, él propone que todos vayan juntos, y Zaun también apoya la idea, así que Cecily no tiene otra opción y termina aceptando. Pero en el camino pasa algo bastante curioso. Se cruzan con Enderon, que está jugando y dando vueltas por ahí. Por eso Cecily se queda mirándola fijamente y luego habla en privado con Carlos. A pesar de eso, siguen adelante y cuando llegan con Bertia, ella se altera muchísimo al verlos a todos. Bertia también está acompañada de un grupito, pero hay una que llama mucho la atención, que es Kur. Ella está usando su forma humana, pero la gente normal no puede ver ni su cola ni sus orejitas.
Bertia, por otro lado, se sorprende muchísimo al ver que todos los personajes importantes están reunidos. En ese mismo lugar conocemos a Johanna, que es prima de Cecile, y justamente ella quiere hablar con él, diciendo que Bertia estaba muy ansiosa por su llegada. De hecho, estaba súper encantada porque le pareció muy lindo. Y hay algo curioso también, y es que ella se parece mucho a su primo, porque a los dos les encanta jugar con las reacciones de Bertia. Y hablando de ella, Bertia le cuenta a nuestro protagonista que hizo nuevas amigas, solo que las llama sus secuaces, para sonar un poquito más como villana. Obviamente Cecile lo entiende, pero le explica que no puede llamar así a sus amigas en público. Pero Johanna interviene y dice que, en realidad, ellas formaron un grupo de admiradoras de Bertia. Y ese grupo está formado tanto por ella como por las otras chicas. La de cabello verde se llama Cynthia Sonales, la de cabello naranja se llama Sela Colonia y la que tiene el cabello un poco castaño se llama Encagrath. No es un grupo oficial ni nada por el estilo, pero son personas que buscan proteger y apoyar a Bertia, porque todas están de acuerdo en que necesitan cuidarla y guiarla. Lo que molesta a la chica, porque siente que la tratan como a una niña. Pero dejando eso de lado, Ceci le tiene algo para ella. Shannon avisa que es el momento de entregarlo, así que van a hablar en privado. Ahí, él le entrega unas rosas azules que consiguió especialmente para ella, porque es para celebrar su ingreso a la academia. Bertia se alegra profundamente, pero no es por lo que ellos imaginan. Ella piensa que le están dando eso también porque, como en su juego, Cecile y la heroína ya se conocieron. Pero le llamó la atención que el color sea diferente al de la historia original, y solo esa última parte se la dice a Cecile. Y él le cuenta que él mismo terminó creando ese tipo de rosa, porque sabe que a ella le gusta mucho ese color. Entonces ella duda mucho en aceptarlas, porque son aún más especiales de lo que imaginaba. Pero después mira fijamente las rosas y no puede evitar aceptarlas. Tienen el mismo color que los ojos de su príncipe y son igual de hermosas. Pero dijo eso sin pensar y se pone súper apenada. La escena enternece a todos los que están presentes. Y aunque Bertia intenta disimular sus emociones, Miguel y los demás empiezan a notar su verdadera personalidad. Y ya en un nuevo día dentro del Castillo del Reino, el Marqués Nochis conversa con Cecile sobre su hija. Él está muy preocupado. Le cuenta que su hijita, tan bella, tan linda y tan pura, está completamente decidida a seguir el camino del mal. Tanto así que hasta escribió un manual detallado sobre cómo convertirse en una villana. El marqués muestra ese escrito y Cecile queda impresionado con el nivel de conocimiento que su prometida tiene sobre economía y desvío de fondos. Aún así, aunque todo el asunto sea bastante grave, nuestro protagonista intenta calmar al tipo y sugiere que probablemente solo es una etapa de rebeldía por la edad y que con el tiempo se le va a pasar. Pero la preocupación del papá no desaparece, porque pronto será la presentación de Bertia ante la alta sociedad y teme que su comportamiento cause problemas. Cecily asegura que va a estar a su lado todo el tiempo para controlarla, pero también deja claro que si pasa algo interesante, lo va a dejar suceder solo para divertirse. Llega el tan esperado día de la presentación y tanto Cecily como Bertia destacan entre todos como una pareja impecable. El príncipe se sorprende al ver que su querida empezó a comportarse como una dama refinada. Ahora es de esas que levantan el meñique para tomar el té y, además, no está causando ningún tipo de vergüenza, al menos por ahora. En medio del evento, el vizconde Raleigh se acerca emocionado al verla. Él ya conoce a Bertia y la actitud excesivamente cercana de él llama la atención de nuestro protagonista. El príncipe se da cuenta de que Bertia le susurra algo al oído al tipo, lo que le molesta y de inmediato toma su mano para alejar al sujeto. Cuando se quedan solos, él le pregunta directamente si Raleigh es la persona que la ayudó con ese manual, y ella, algo avergonzada, admite que sí. Entonces el príncipe exige saber cuál es la relación de ella con ese hombre, y ella, entre lágrimas, confiesa que según la historia que ella conoce, el vizconde es uno de los responsables de llevar a su padre por el mal camino. Por eso, ella misma decidió acercarse al tipo para ganarse su confianza y descubrir sus tranzas. Pero aunque la chava se haya acercado por voluntad propia, él revela una verdad bastante horrible. Riley es un degenerado que siente atracción por menores de edad. Por eso, el príncipe quiere que ella le cuente con sinceridad si ese vizconde alguna vez hizo algo indebido, y que tal vez Bertia ni se haya dado cuenta porque estaba muy metida en sus propios planes. Pero cuando intenta recordar, se da cuenta de que sí, algo pasó. Ella entra en shock en ese momento y se le rompe el corazón. Cecily intenta calmarla y promete que va a encargarse personalmente de ese asunto. Después, el príncipe le pregunta si ha contactado a otras personas relacionadas con ese supuesto destino oscuro. Ella dice que no, pero menciona que todavía quedan dos figuras importantes, el conde Comorno y el barón Sagio. Es ahí cuando Cecily le exige que no repita el error que cometió con Raleigh, pero Bertia ignora la advertencia y asegura que solo será más cuidadosa la próxima vez. Porque sí, la niña es demasiado terca y quiere seguir con su propio plan. Entonces, cuando nuestro protagonista intenta hablar con el marqués, él le informa que Raleigh, Comorno y Sagio son individuos peligrosos que van a intentar manipularlo. También confiesa que Raleigh se aprovechó de su hija, lo que obviamente despierta la furia del padre. Aprovechando eso, Cecily le propone un plan.
Todo esto se va a mantener en secreto para que Bertia no interfiera, y el marqués va a tener que actuar como espía para reunir pruebas contra esos hombres, porque según la historia que Bertia conoce, ellos lo van a visitar con frecuencia. El problema es que Ceci pronto se va a mudar a la Academia de Erem, así que no va a poder ayudar de forma directa. Pasan 6 meses. Nuestro protagonista andaba por el castillo aburrido de la vida, pero es entonces cuando Bertia aparece corriendo y anuncia que viene un bebé en camino. La muy loquita habla demasiado fuerte y todos escuchan. Por eso nuestro protagonista se pone súper apenado, pero mantiene la calma. Intenta hacer que Bertia hable sola para que los demás entiendan que no se está refiriendo a ellos dos. Bertia se da cuenta de la tontería que acaba de hacer y se pone muy apenada, diciendo a todos que ni siquiera se han dado el primer beso todavía. Y solo para dejarlo claro, aclara que está hablando de su querida mamá, porque al parecer su mamá quedó embarazada. Así, el malentendido se resuelve, pero nuestro protagonista todavía es precavido y amenaza a todos con la mirada para que no anden esparciendo rumores raros. Después de eso, él la acompaña hasta la salida para llevarla a la carroza. Bertia se siente bastante apenada por lo que acaba de pasar, pero él, sinceramente, le asegura que le gusta mucho su compañía. Y tal vez lo dice en broma, tal vez no, pero le comenta que si estuvieran completamente solos, hasta consideraría darle el primer besito. Obvio que la pobre se pone demasiado nerviosa y ni sabe qué hacer, pero el príncipe se está divirtiendo muchísimo, le parece muy gracioso. Pero también empieza a tener mucha más confianza y pasa a llamarla por su nombre directamente, ya que hasta entonces solo la llamaba por el apellido. Y de repente pasan otros 6 meses y ahora Cecil visita a la familia de Bertia, donde ella presenta al nuevo heredero, Anés. En particular, ella explica que la historia original realmente se está alterando, y eso no es normal. En la versión que ella conocía, su mamá ni siquiera estaría viva para empezar. Y un pariente llamado Kurt Khan, al que voy a llamar Kurt por motivos obvios, fue adoptado como heredero. Solo que, con su mamá aún viva, ahora Anés ocupa ese lugar. Pero a pesar de eso, ella cree que todavía puede cumplir el papel de villana y hacer que Cecil termine con la heroína, empezando porque la heroína también tiene varios pretendientes, y que dependiendo de las circunstancias puede acabar comprometida con uno u otro, lo cual era muy importante y debió habérselo contado a nuestro protagonista hace tiempo, pero él tampoco ve motivo para seguir con ese plan, ya que su relación con ella va bien. Solo que ella se altera e intenta advertir sobre algo grave que podría pasar si no sigue ese destino, pero decide quedarse callada. Por si acaso, el príncipe pregunta sobre los otros candidatos, y ella menciona varios nombres importantes. También explica que todos ellos, incluyendo a nuestro protagonista, se enamoran de la heroína en la historia original al mismo tiempo, solo que debido a los cambios actuales, las cosas están tomando otro rumbo. Y Bertia teme que si la historia intenta corregirse, Anés también pueda verse afectado, o sea, que su hermanito podría estar en peligro. Por eso, Cecil promete que va a guiar los acontecimientos para evitar cualquier daño. Con ese mismo objetivo, el príncipe viaja hasta el pueblo de Kurt, porque sí, ahora ya no me gusta Kurt, ahora le llamo Carlos. Y primero pone a prueba el carácter del tipo, preguntando sobre el gobernante local, que es conocido por tener una pésima reputación. Pero Carlos responde con honestidad, diciendo que no es una mala persona, simplemente es alguien que, por alguna razón, no puede expresarse sin soltar groserías. Un apoyo horrible, y nuestro protagonista valora esa sinceridad, así que le ofrecen una oportunidad, que se convierta en su aliado. Y Carlos no se esperaba eso, también se siente muy conmovido, porque va a terminar viviendo con una familia rica mientras cumple con sus funciones, que ni siquiera sabe cuáles son todavía. Por eso, Carlos evidentemente acepta con gratitud y jura lealtad absoluta. Al día siguiente, Bertia se entera de esto y se pone muy feliz porque nuestro protagonista, su papá y Carlos formaron una especie de alianza secreta para desmantelar los planes de los villanos. Solo que Bertia también se olvidó de otro pequeño detalle, que es evitar a toda costa el harén invertido. Nuestro protagonista no entendía muy bien de qué estaba hablando ella, por eso Bertia le explica que básicamente la heroína tendría a varios hombres a sus pies al mismo tiempo. Pero para Cecil eso sería imposible, literalmente por cuestiones legales del reino eso no podría pasar. Solo que Bertia cuenta que eso también podría pasar por medio de la magia, aunque ella nunca haya visto nada así. Pero el príncipe aclara que en su mundo la magia como tal no existe. Es cierto, pero existen espíritus de luz, y para explicar eso primero habla de su mascota, Kuro. Bertia recuerda que lo encontró en un bosque y que Kuro le curó una herida, pero ella no cree que haya pasado nada más. Pero Cecil cuenta que justamente ese acto lo convirtió en el espíritu elegido de ella. Y de hecho, revela algo muy curioso, Zeno también es su espíritu. Bertia se sorprende muchísimo con eso y recibe varios libros para poder aprender sobre esos seres, pero no tiene ganas de estudiar. Por otro lado, también muestran a una niña que tiene el cabello rosa y, además, una mascota a la que llama Pia. Cuando el animalito se escapa, ella sale corriendo detrás de él y choca con un chico que se irrita por su imprudencia. Pero Pia usa su poder para hacer que el chico se enamore. Entonces él se presenta como Luquitan y también le pregunta su nombre. Y ahí es donde nos llevamos una sorpresa, porque ella se presenta como Enderon, que resulta ser la heroína del fuego. Mientras se van alejando, Bertia le pregunta de pasada a Cecil si vio a una niña jugando con un ave en el pasillo. Y él responde que sí,
pero comenta que la encontró un poco sospechosa y por eso le pidió a Carlos que avisara a un profesor. Eso preocupa a Vertia, porque no está pasando como en el juego. En su versión, el príncipe debería quedar cautivado por Enderon, tanto que le daba a ella una de las flores que era para Vertia. Por eso le pregunta si no sintió nada al ver a la chica. Pero él se detiene, lo piensa bien y se da cuenta de que solo sintió esa chispa cuando realmente la conoció, específicamente cuando vio a una loquita llevando un zorro como si fuera una bufanda. Solo que eso hace que Vertia se preocupe, porque está alterando de nuevo el curso de los acontecimientos. Y eso entristece a Cecil, porque piensa que su regalo no le gustó a ella. Pero Vertia aclara que ese gesto la hizo muy feliz, y como ya pasó y no se puede hacer nada, quiere aprovechar el momento. Solo que parece que Cecil no queda muy convencido con eso. Al día siguiente, nuestro protagonista acuerda una cita con Johanna para preguntarle sobre el grupo de admiradoras, específicamente si hay alguna amenaza contra Vertia. Al principio, Johanna responde que todo está bien, pero Cecil la presiona, revelando que sabe que ella también estaba investigando a su hermanito, porque al parecer ella tiene una obsesión, ya que él es muy puro y muy tierno. De hecho, viendo el tipo de hermano que tiene, casi no puede creer que llevan la misma sangre. Al final, ella termina entregando los nombres de personas que podrían querer hacerle daño a Vertia. Muchos son hombres que detestan a Cecil y otras son mujeres que le tienen mucha envidia a Vertia. Y entre ellas se puede leer que está Enderon. Nuestro protagonista analiza la situación con calma y considera que los acontecimientos se están poniendo muy interesantes. Pero eso no le gusta a Johanna, porque de corazón quiere proteger a Vertia y le molesta que él sea tan despreocupado. Pero él la manipula un poco, diciendo que confía mucho en la protección del grupo y también en las habilidades de Johanna, ya que piensan de forma muy parecida. Pero por dentro él también confía bastante en Vertia, especialmente porque él mismo la animó a estudiar mucho sobre los espíritus. Y justamente Kuro, que es su espíritu, es muy buena defendiéndose con espíritus de luz. Pero bueno, después de eso él va al encuentro con Vertia y está bastante curioso, porque ella nunca suele estar tan animada. Fue ella misma quien lo invitó. Y cuando llega, no la encuentra, pero ve a Enderon durmiendo a lo lejos. Por eso se da cuenta de inmediato de lo que ella está planeando hacer. Y también ve a Vertia bien escondidita por ahí. Entonces él intenta seguirle el juego fingiendo que está esperando a la chica, pero para nada esperaba que Vertia gritara porque una oruga se le subió a la cabeza. Cecil, obviamente, corre a ayudar, pero Vertia intenta forzar el encuentro con Enderon. Y de hecho, Enderon está a lo lejos gritando y gritando para que le presten atención. Incluso, por un momento, llega a llamar a nuestra protagonista villana, algo que no tiene mucho sentido, porque no debería saber cuál es el papel de Vertia. Al final, nuestro protagonista termina convenciendo a Vertia de salir de ahí porque le promete unos dulces. Enderon, por su parte, está visiblemente muy molesta, pero aún así, otro día, ella intenta juntar a los dos de nuevo. Hace que se encuentren en un salón de clases. Y aunque Vertia ya sabe que es mentira, quiere ver en qué termina todo. Cuando se da cuenta de que están Enderon y otra estudiante, sin querer cierra la puerta desde afuera. Enderon intenta manipular la situación y hacerle creer que ya tuvieron una cita antes. Habla de un montón de cosas que nunca pasaron, como que el príncipe le dio una flor, pero nuestro protagonista nunca hizo eso, aunque ella lo crea de verdad. Aún así, Cecil solo se queda callado y la mira fijamente, mientras de paso analiza al espíritu que está transformado en un ave. Pero él no quiere perder tiempo ahí, así que simplemente se escapa por la ventana, dejando a Enderon súper sorprendida porque no quiere quedarse sola. Aún así, nuestro protagonista le avisa a un profesor para que vaya a verla, y eso puede ser muy gracioso al principio, pero a partir de aquí pasa un año más. Cecil le comenta a Vertia que ella no ha dejado de intentar juntarlo con Enderon y ella le pregunta a cambio cómo han sido esos encuentros. Él responde que hasta ahora ni siquiera han tenido una presentación formal como suelen tener los nobles. Por otro lado, Vertia no entiende cómo es que el protagonista no se está enamorando de la que también debería ser la protagonista. Aunque no quiera, termina admitiendo que ha estado manipulando las situaciones para que los dos siempre se encuentren. Y eso Cecil ya lo sabía, pero aprovecha para fingir que está bastante molesto y luego muy angustiado, explicándole a su prometida que él ya tiene sus propios planes y por eso se está manteniendo alejado de ella. Y eso hace que Vertia se ilusione, porque sabe que él podría tener todo muy bien planeado, ya que obviamente jamás dejaría escapar a su dama dorada. Y entonces nuestro protagonista responde que eso es muy obvio. Él se esfuerza todos los días para que su hermosa dama jamás se le escape, aunque es evidente que está hablando de Vertia. Solo que Vertia se confía demasiado con eso, y aunque últimamente a Cecil le encanta divertirse viendo a Vertia, también hay un sentimiento cada vez que él actúa de esa manera, que no logra explicar. Lo único que él sabe es que hay algo en su pecho que le molesta bastante. Como dato extra, Zeno también entrega a nuestro protagonista una investigación sobre los clubes, más específicamente sobre los clubes de fans. Y cuenta que, en realidad, hay un montón, pero estos clubes tienen algo interesante. Todos son de mujeres, y son mujeres que saben que nuestro protagonista tiene un lado muy oscuro y manipulador, pero por alguna razón, eso las anima bastante.
De inmediato, tenemos un pequeño vistazo a la infancia del pequeño Miguel. Él estaba ahí, prestando atención a su hermano mayor, que conversaba con una chica muy guapa. El hermano le avisa que va a salir por un momento, lo cual a Miguel le parece extraño, ya que la prometida oficial del tipo llegaba justamente ese día. Pero lo único que hace el hermano es pedirle a Miguel que cuide de la chica. Y con eso, simplemente se da la vuelta y se va. Entonces Miguel va directo a hablar con la señorita que se quedó esperando, y esa chica era Anne. Siente el drama. Nuestro protagonista se quedó boquiabierto. Apenas la vio y ya estaba encantado. Sin pensarlo dos veces, se presenta como el hijo menor y pregunta si podía hacerle compañía, a lo que ella aceptó de inmediato. Mientras tanto, además de que Bertie intenta juntar a nuestro protagonista con esa mujer todo el tiempo, también está súper atenta a los posibles asistentes de él. Según ella, la misión ahora es convertirse en la Cupido del amor. Nuestro protagonista no entiende de inmediato, así que le pide que le explique. Ella cuenta que pensó mucho en qué hacer para asegurarse de que él termine con la heroína. Eso ya está empezando a poner impaciente a nuestro protagonista, porque ella se enfoca en eso con demasiadas ganas. Pero él sigue escuchando. La gran idea fantástica de ella: hacer que los personajes de las otras rutas encuentren parejas maravillosas para que ni siquiera tengan tiempo de mirar a la heroína. Eso es lo que ella quiso decir con convertirse en Cupido. Ella está súper emocionada por empezar, y los primeros objetivos son Balti y Cynthia. Curiosamente, los dos ya están comprometidos, pero parece que casi ni se conocen. Con el aviso dado, Bertie simplemente sale del salón. Pero justo al cruzar la puerta, se topa de frente con Anne. Nota que la chica tiene una carita preocupada y le pregunta qué pasa. Anne evade la pregunta, dice que no es nada y se va, pero se puede ver que sostiene una pequeña carta en las manos. Al día siguiente, vemos que Bertie no quiere parar con sus planes. Ella intenta que Cynthia y Balti pasen tiempo de calidad juntos, pero nuestro protagonista también se entromete en la historia, a pesar de que Balti afirma que fue él quien lo invitó. En ese momento, Bertie nota algo curioso. Cynthia lleva pantalones. Cuando Cynthia le pregunta por qué, simplemente se ríe y lo demuestra en la práctica. Resulta que se le da muy bien montar a caballo, que es precisamente para lo que habían ido allí. Balti queda impresionado con la habilidad de Cynthia, pero Bertie no entiende nada. Al fin y al cabo, ¿no se supone que Lady Cynthia debería estar súper débil después de una enfermedad? El detalle que Bertie olvidó es que esa enfermedad solo ocurría durante una pandemia, y la misma Cynthia le aclara que nunca ha tenido nada grave en toda su vida. Nuestro protagonista le explica la situación a Bertie, y ella se lamenta mucho, sin poder creer que la historia haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Cecil lleva a Bertie elegantemente en su caballo, mientras los otros dos empiezan a ir cada vez más rápido. Sin querer, los dos terminan compitiendo. Ninguno quiere perder, y nuestro protagonista tampoco quiere quedarse atrás. En realidad, eso solo es una excusa para que Bertie lo abrace un poquito más fuerte. Para provocar, incluso mete al caballo en un hoyo y da un salto enorme. Aunque los planes se salieron de control, Cynthia le dice a Balti que perdió la carrera, pero que se divirtió muchísimo. Ella le pregunta si puede acompañarla a otro día, y él acepta de inmediato, ya que no quiere descuidar el entrenamiento. Mientras los dos están súper felices, Bertie está temblando porque no esperaba que el salto fuera tan aterrador. A Cecil le encanta ver sus reacciones, pero cree que esta vez se pasó un poquito del límite. El problema es que mientras ellos conversan, Miguel pasa con una señorita. Eso es normal para Cecil, porque a su amigo le encanta salir con varias chicas, pero a Anne no le gusta nada eso. Si las miradas mataran, el ambiente se pondría muy tenso para él. Al día siguiente, Miguel termina topándose con Anne. Él nota la expresión angustiada de ella y le pregunta si todo está bien, avisando que es buenísimo resolviendo conflictos si ella quiere desahogarse. Verla así le trae recuerdos de la infancia, porque él siempre intentó animarla. Pero esta vez es algo que ella necesita resolver sola. Su papá le mandó una carta exigiendo que decida de una vez qué hacer sobre el compromiso con el hermano de Miguel. Eso deja a Miguel en shock en ese mismo momento. La noticia lo toma totalmente por sorpresa y queda claro que no le gustó nada eso. Pero, de repente, Bertie aparece y le dice a Miguel que el que tiene que decidir ahí es él. Miguel se queda pasmado, pero Bertie no se echa para atrás y le suelta en la cara que el que tiene que decidir ahí es él. Parece que habló de más frente a todos, porque Miguel va a quejarse con Cecil, rogándole que controle a Bertie. Resulta que su prometida le contó a él lo que él sentía sin pedirle permiso. Eso deja a Miguel en una situación pésima. Él no puede estar enamorado de la posible prometida de su propio hermano. Por eso intentó olvidar a Anne saliendo con varias otras chicas, pero por más que lo intente, no ama a nadie más que a ella. La adora y al mismo tiempo se frustra, porque aunque su corazón es de ella jamás podrá ser suya. Eso también toma por sorpresa a nuestro protagonista, pero ahora el problema es más grande. No tuvo tiempo de avisar que Anne estaba justo detrás escuchando todo. Bertie se irrita y le dice a Miguel que si la ama tanto, debería esforzarse por estar con ella.
Miguel explica que si se casaran, ella solo sería una condesa y tal vez no sería tan feliz como merece. Es ahí cuando se da cuenta de la audiencia. Se queda sin reacción y Bertia dice la verdad. La estabilidad financiera es importante, pero las mujeres son felices donde hay amor. Además, está segura de que él está enojado por perder a la chica con un hermano mujeriego. Y Bertia asegura que preferiría 1000 veces ser esposa de un conde que la ame de verdad. La pobre está muerta de vergüenza, pero confirma que sí. Miguel casi no puede creer lo que escuchó y pregunta si es en serio. La chica está tan avergonzada que ni siquiera puede hablar. Por eso, Cecilia dice a Miguel y a Bertia que no necesitan presionar a la muchacha. También le explica a su amigo que el título es importante, pero si Miguel se convierte en su asistente, será el asistente del futuro rey, lo que le da mucho estatus. Miguel duda si podrá hacer algo así, pero Bertia le dice que solo tiene que esforzarse mucho. Cecilia está de acuerdo, diciendo que todo depende de su determinación. Con esas palabras, Miguel reúne valor, se arrodilla frente a Anya y confiesa que siempre ha estado profundamente enamorado de ella. Él promete convertirse en un hombre digno para cortejarla cueste lo que cueste, pidiéndole solo que lo observe y lo apoye. La chica responde que también es una noble y entiende cómo funciona un matrimonio político, pero que prefiere un matrimonio feliz, donde exista amor. Por eso, ella quiere pensar sobre su propio futuro. Miguel piensa que eso es perfecto y dice que esa respuesta ya es suficiente para que él quiera servir hasta al propio rey demonio. Es una frase de impacto genial, pero Cecil se da cuenta de que lo están llamando rey demonio. Al final de cuentas, todo salió bien y Bertia está súper contenta. Cambiando de pareja, al día siguiente ocurre una escena curiosa. Bertia se encuentra con el príncipe Chan, que está muy feliz. Él cuenta que consiguió un dulce muy raro, que solo venden en otra región. Pero entonces Joanna se le acerca toda feliz por él, lo que toma a Chan por sorpresa. Ella intenta ser amable, pero Chan ni siquiera puede mirarla a los ojos. Él sale corriendo de la nada, inventando que tiene algo que hacer. Bertia no puede creer que él haya tratado así a su futura prometida. Joanna intenta disimular, diciéndole a Bertia que no se preocupe, pero en el fondo quiere encontrar una manera de mejorar la relación entre los dos. Queda claro que la actitud de él lastimó a Joanna. Por coincidencia, Cílica pasa cerca insistiendo para que Chrome coma algo. Él pide disculpas, diciendo que el calor le quitó el apetito. Ella se enoja mucho, le advierte que se va a debilitar aún más y le ordena que coma los dulces que acaba de preparar. Bertia escucha eso y piensa que la idea es genial. En poco tiempo, arrastra a todos a su plan de hacer dulces caseros. Joanna se emociona por ayudar, pero Bertia está aún más entusiasmada, sabiendo que esto puede conquistar el corazón de Chan. Esta vez, tienen a una maestra de verdad, la chef Cílica. Cílica cuenta que hace unos días le dio galletas de vegetales a Chrome. Como él odia las verduras, fue la manera que encontró para hacer que comiera y cuidar su salud. Bertia piensa que eso es maravilloso, diciendo que ese es el verdadero poder del amor. Cílica se muere de vergüenza y prefiere enfocarse en la receta. Como es la primera vez de ellas en la cocina, deciden hacer galletas sencillas. Durante el proceso, le preguntan a Joanna por qué Chan actúa de esa manera. Según Joanna, él siempre ha sido distante, pero ahora siente que hasta le tiene miedo. Ella piensa que tal vez fue demasiado intensa, pero se guarda esa parte para sí misma. Cílica sugiere que tal vez Chan se sienta intimidado, porque Joanna parece demasiado perfecta, con miedo de que ella se enoje si él se equivoca. La misma Cílica siente algo parecido. Cuanto más intenta ser una dama perfecta, más cree que Chrome le tiene miedo. Aparentemente, ellos son amigos de la infancia. Cílica era la única que hablaba mucho con él. Cuando eran niños, ella notaba que él se aislaba, así que tomó la iniciativa de acercarse. Recordar eso la hace tan feliz que se queda callada. Bertia le pregunta qué pasó, pero ella se pone apenada y vuelve a cocinar. Una hora después, las galletas están listas, pero el resultado no fue de los mejores. Los de Cílica quedaron hermosos, en forma de corazón. Los de Bertia no están tan bonitos, pero parecen ricos. Pero los de Jona ni siquiera se acercaron a salir bien. Las amigas intentan ser optimistas, diciendo que tal vez el sabor compense, pero al probarlo se dan cuenta de que la misión va a estar difícil. Jona se frustra. Ella siempre ha podido hacer de todo sin dificultad y no entiende por qué falló en un simple postre. Las amigas intentan consolarla, pero no hay mucho que hacer. Aún así, no se rinden y se esfuerzan mucho para hornear algo rico. Toda esta situación llega a oídos de Ceci, a través de Zeno, que le cuenta el caos de los dulces de Jona. Él cuenta que no pudieron comer eso solas, así que Bertia le dio las galletas y le contó todo lo que pasó. Cecil está de acuerdo en que ella realmente no tiene talento para la cocina. Poco tiempo después, Jona reúne valor y le entrega las galletas a Chan. Se nota que se esforzó mucho.
Jan las acepta y las prueba, pero es sincero y le dice que están bastante secas. Al escuchar eso, Jonah le pide disculpas por hacerle comer algo así y él le pregunta por qué está actuando tan raro. Es entonces cuando ella revela que fue ella misma quien las horneó. Como a él le gustan los dulces, pensó en alegrarlo, pero por más que lo intentó, no pudo hacerlo bien. Ella ya se estaba despidiendo para no molestarlo más, pero Chan la detiene ahí mismo. Él se queda totalmente impactado y sorprendido por el gesto. Casi al mismo tiempo, en la sala del consejo estudiantil, todos están sufriendo por el calor, pero el que está más deprimido es Chrome, que recibió una carta llena de quejas de su papá. En eso, Silica y Bertia entran trayendo unos bocadillos para la banda. Pero apenas entra al salón, Silica ya empieza a regañar a Chrome. Ella le dice que no deje la ropa tirada porque se va a arrugar y se queja del desorden que él hace. Ahí es cuando la cosa se pone fea. La paciencia de Chrome se agota. Él se exalta y dice que no le gusta estar cerca de Silica porque ella lo asusta. Y dice la verdad, diciendo que si ella lo odia tanto, mejor ni se acerque. Él dice que ni siquiera entiende que son el uno para el otro, ya que ella siempre le está regañando, pero solo son amigos de la infancia. Y piensa que eso es muy molesto y el ambiente en la sala se viene abajo en ese mismo momento. Nuestro prota entiende que Chrome podía estar de mal humor, pero sabe que se pasó de la raya. Silica empieza a llorar de inmediato y Bertia se enfurece con él. Ella le exige que de una vez se dé cuenta del amor y cariño que Silica siente por él. Como él no entiende, Bertia empieza a echarle en cara los hechos, preguntando quién recoge los dulces que él deja caer, quién le presta el pañuelo para no ensuciar los libros y, yendo directo al grano, ¿quién haría galletas caseras si no sintiera nada? Silica casi se muere de la vergüenza e intenta decir que eso es solo parte de su personalidad. Miguel hasta se identifica con la situación. Sin poder soportarlo más, Silica sale corriendo y Bertia va tras ella para hablar a solas. Silica está súper molesta con Bertia, quejándose de que ella no entiende la delicadeza del corazón de una chica. Bertia se disculpa de inmediato, pero Silica admite que eso también le sirvió para darse cuenta de algo. Ya no son niños y ella siempre está molestándolo, por eso decide alejarse un tiempo. Al día siguiente, su ausencia se hace notar. Primero, Chrome no pudo dormir bien y se da cuenta de que era porque Silica siempre preparaba algo para ayudarlo a descansar. Ese día, ella ni siquiera se le acercó y a él le pareció raro no poder escucharla. Al final, termina durmiendo en el sofá y alguien lo cubre con una cobija. Inmediatamente piensa que es Silica, pero se lleva un susto cuando se da cuenta de que es Miguel. Eso debe causar un trauma, mínimo. Cecilia también está ahí y le parece un poco gracioso. Él señala que era normal que Chrome pensara eso, ya que Silica siempre lo cuidó. Chrome está de acuerdo, admitiendo que nunca se había dado cuenta de eso. Ceci le responde que, ahora que lo sabe, debería hablar con ella en persona. Chrome reúne valor y va a encontrarse con Silica. Ella se asusta y de inmediato empieza a pedirle disculpas por haberlo molestado todo este tiempo, prometiendo que ya no se va a acercar más. Sin embargo, Chrome la interrumpe ahí mismo. Él admite que fue él mismo quien cometió los errores. Lo único que puede hacer ahora es disculparse de corazón. Pensando en lo que Bertia le había dicho, él confiesa que no es muy bueno con temas amorosos, así que no sabe bien qué decir, pero promete esforzarse para no hacerla enojar de nuevo. Por último, le pide a Silica que siempre esté a su lado, algo que Silica acepta con todas las ganas. Y para rematar, al fondo están los chismosos de siempre. Ahí mismo, ella nota que Jonah y Sean también se están llevando mucho mejor. Ceci le cuenta que tuvo una pequeña charla con su hermano y confirmó que él realmente se sentía inferior a Joanna, porque ella siempre era perfecta y tenía mucha confianza. Pero todo cambió cuando él la vio tan vulnerable por culpa de las galletas. Fue entonces cuando Sean se dio cuenta de que ella era una persona normal. Además, sintió ganas de protegerla. Curiosamente, Bertia ha hecho un trabajo excelente con todas las parejas a las que ha ayudado y está tan feliz por eso que decide celebrarlo, aunque sea en voz baja. Pero justo en ese momento pasa algo que ni nuestro protagonista logró notar, la maldad enorme que estaba creciendo a su alrededor. Otro tiempo después, vemos a dos estudiantes leyendo un libro que Bertia hizo para ellas. Estaba súper bonito e interesante, justo lo que se esperaría de alguien como ella. ¿Pero quién aparece entonces? Enveron. Ella llega diciendo que, en realidad, Bertia obligó a su propia sirvienta a hacer el libro, y todavía suelta que vino a contar una verdad, que Bertia vive atormentando a la pobre chica. Las chicas se quedan confundidas y preguntan por qué haría eso. Según Enveron, es porque Bertia muere de envidia por su dulzura y popularidad. Un tiempo después, Ceci termina descubriendo esas actitudes. Es que Enveron empezó a ser mucho más agresiva al molestar a Bertia, esparciendo rumores malintencionados e inventando acusaciones falsas sobre ella. Para Bertia,
Todo eso le parece súper normal, al final de cuentas. Así es como la villana y la heroína deben enfrentarse. Pero para sus amigos, la historia no tiene nada de gracioso. Mientras él pensaba en eso, Carlos aparece con la planificación del consejo estudiantil de la secundaria. Como Cecil entró a la prepa a mitad de la primavera, ahora Carlos es quien está a cargo del consejo de la secundaria. Pero su amigo no vino solo a entregar papeles. Él tenía una duda importante. Quería saber si Cecil le permitiría que Verpia lo llamara hermanito Carlitos. Muy educadamente, Ceci le responde que ni en sus sueños más locos. En eso, el resto del consejo llega y Carlos se va a resolver sus asuntos. Pero el personal del consejo aparece usando algo nuevo, unos aretes que Verpia les regaló. Y el detalle es que ella no le dio nada a nuestro prota. En ese momento, Ceci le empieza a soltar un aura aterradora. Miguel se asusta, porque nunca había visto a su amigo así y le pregunta si está enojado. Eso termina siendo una pista para el propio Ceci. Como casi nunca pierde la calma, ni se había dado cuenta, pero la verdad es que estaba muy frustrado e incómodo. Más tarde, cuando se encuentra con Vertia, aprovecha para preguntar sobre esa historia de Carlitos. Toda feliz, ella confirma que sí. A diferencia del juego original, ella no es su hermana adoptiva, así que quería asumir el papel de hermanita menor solo para estorbar la relación de él con la heroína. Pero claro, con Céfile es otra historia, porque él quiere que esté lo más cerca posible de Enderon. Además, ella confiesa que nunca tuvo hermanos en su vida pasada y siempre quiso tener uno. Ceci le sugiere que si ella quiere tanto, puede llamarlo hermanito también, pero ella lo rechaza de inmediato. De hecho, le encantó la idea, pero recuerda que él es el príncipe Cecile y su prometido, no el hermano mayor. Escuchar eso anima mucho a Cecile y le dice que tiene que ponerle un apodo, ya que él no acepta de ninguna manera que ella trate a Carlos como hermanito. Vertia se pone súper nerviosa y no sabe qué hacer. Reúne valor y termina llamándolo sí. Nuestro protagonista se pone todo tonto otra vez y, aprovechando el ambiente, le pregunta casualmente si no tiene nada que dar. Vertia intenta hacerse la desentendida, fingiendo que no sabe de qué está hablando, pero Cecile es directo y dice que quedarse sin regalo lo pone muy triste. Ella se asusta y trata de explicarse, diciendo que pensó que él no lo necesitaba. Cecile le responde diciendo que sí lo necesita y que no hay ningún problema en que él los use. Él mismo va a la cajita de ella y nota que los aretes tienen los colores de sus ojos y su cabello mezclados, y todavía están unidos por una cadenita roja, pareciendo el hilo rojo del destino. Le parece adorable, pero no son solo accesorios comunes. Vertia les puso magia negra protectora para bloquear la magia de encanto de Enderon. Y ella les dio eso a los chicos y a todas las amigas. Ahí está el motivo por el que no quería darle el arete a Ceci. En su cabeza, él realmente quiere estar con Enderon, así que no necesitaría protegerse del poder de la chica. Cecile le dice la verdad, sin la protección, él se convertiría en una especie de marioneta, y obviamente, Vertia no quiere que eso pase. Por eso, Cecile asegura que ese es otro motivo para usar el arete, para no perder la cabeza y poder elegir a su propia dama por voluntad propia. Él mismo toma y se pone el arete, y todavía le pide a Zeno que ponga un poco de su magia ahí. Eso hace que Kuro aparezca de inmediato, súper alerta. El detalle es que esa magia tiene un truco, el arete ya no se puede quitar. Vertia se muere de vergüenza, porque si ven a los dos usando accesorios a juego, van a pensar que son una pareja súper enamorada. Si eso pasa, está segura de que la heroína lo va a malinterpretar y va a elegir otra ruta. Pero Ceci la tranquiliza, recordándole que la chica es bastante terca. Para completar, todavía la llama tía, un apodo para Vertia, solo para molestarla, ya que él se aseguró de que ella lo llamara así. La pobre se pone más roja que un jitomate. Pero nuestro prota es perco y no acepta uno como respuesta, así que se va súper feliz después de esa conversación. Incluso se da cuenta de que es 1000 veces más divertido escuchar las cosas directamente de ella que por los demás. Y mientras él andaba por ahí, una chica se le acerca trayendo una carta de su majestad. Eran órdenes directas de su papá. Tendría que viajar al reino vecino para estudiar por unos 4 meses. Ya en el otro reino, vemos a Cecil acompañado por el duque local. El tipo se presume de que el licor es la especialidad de su región. Y aprovechando el tema, el duque comenta que se enteró de que la gente de Cecil estaba reclamando por el aumento del precio de la bebida. Él finge estar muy molesto por eso, pero dice que el precio anterior no era el normal. Para Cecil, la jugada estaba clara. Vendieron barato para dominar el mercado, el producto se hizo popular y luego subieron el precio. Y claro, quien extrañara el sabor iba a pagar más caro sin quejarse. Nuestro protagonista está de acuerdo en que es una excelente manera de ganar dinero, pero ya manda el recado. Él avisa que desde hace años su gente también trabaja duro en la producción de alcohol y ha creado productos de altísima calidad. O sea, no tienen que preocuparse por su reina. Con toda la educación del mundo,
dice que en la próxima visita va a asegurarse de mostrarles los productos, dejando al viejo presumido con cara de tonto. De cualquier forma, Cecil está en este país porque empezaron a actuar de una manera bastante sospechosa. Con toda seguridad, su papá lo mandó allá para mantener a la gente en línea. Por eso, estuvo reuniendo información a su manera y avanzando unas negociaciones para su propio beneficio. Pero, la verdad, todo eso le parece muy aburrido. Lo que más espera en el día son las cartas de Bertia y los reportes sobre ella que les pidió a los empleados. En la última carta, Bertia dice que todo está perfecto en el reino y espera que él también esté muy bien. Pero suelta que Inderon estaba hermosa y que todo el mundo está queriendo cada vez más a la heroína. Por eso, Cecil de inmediato pide leer el informe de la mensajera. Y ahí es cuando la cosa se pone fea. Sin la protección de Cecil cerca, aprovecharon para acabar con la reputación de Bertia. Inderon estuvo haciendo un montón de maldades y echándole la culpa a Bertia. Rompió libros, echó insectos muertos en el té, puso piedras en los zapatos de la gente y el acoso estaba fuerte. Desafortunadamente, la academia está llena de fans de Inderon y ellos están enfrentándose con quienes intentan proteger a Bertia. Cecil sabe que los amigos de Bertia ya se dieron cuenta de lo que está pasando y le molesta que ella no haya pedido ayuda. Él le comenta a Zeno que esa táctica es bastante extraña y nota un patrón. Es como si Inderon se empeñara en pintar a Bertia como la gran villana. No ataca a Bertia directamente, porque si hiciera eso, la villana sería ella misma. La chica es bastante descarada en sus actitudes, pero por ahora, Cecil no puede sacar conclusiones, ya que solo tiene información de terceros. En fin, una semana después, finalmente Bertia lo recibe en su casa. Él va directo al grano y le pregunta si pasó algo raro mientras él estaba fuera, pero ella miente diciendo que no. Nuestro prota no se anda con rodeos. Enseguida dice que ya sabe de los problemas en la academia. Bertia intenta fingir que no le importa. Al fin y al cabo, en su cabeza, ella es la villana de la historia, así que hasta le parece bien que eso pase. Pero Cecil insiste. Él dice que, como su prometido, su deber es protegerla y que no debería importarle si él se encarga de la situación. Pero Bertia se mantiene firme y le pide que no haga nada. Su plan es ser una villana de primera clase. No va a depender de nadie y se va a dedicar al mal con pura nobleza. Solo le pide que consuele a Inderon cuando llegue el momento de darle una lección, porque así los dos se acercarían más. Siente el drama. Escuchar eso pone furioso a Fefi. Él no puede entender por qué ella defiende a quien la lastima y lo que más le duele es que ella no le pida ayuda. Entonces él le hace la pregunta bien clara. ¿De verdad quiere que él se haga amigo de la chica que le hace daño a la prometida? Bertia suelta que es la prometida por ahora, pero que en el futuro será Inderon. Eso fue la gota que derramó el vaso para Cecil, quien le dice que deje de hablar así de una vez por todas. Ya lo ha repetido 1000 veces. La única prometida que tiene es ella y es la única persona a la que va a proteger. Bertia intenta argumentar que él no debería ponerla en un pedestal. Además, lo último que ella quiere es verlo enfrentándose a la heroína. Eso no puede pasar de ninguna manera en el guión. Nuestro prota le advierte que la situación solo va a empeorar, pero Bertia sigue diciendo que no necesita ayuda. Con una sonrisa en el rostro, dice que es una mujer muy fuerte. Eso acaba con la poca paciencia que Cecil todavía tenía. Él dice que si es así, ella puede hacer lo que le dé la gana. Se levanta en ese momento, pide disculpas diciendo que perdió el apetito y se va. En el camino, ni él entiende por qué se alteró tanto, pero estaba claro que el enojo no se le iba a pasar pronto. Así pasa casi un mes desde su regreso al reino. Bertia sigue siendo perseguida, pero él tomó la decisión de no decir ni una palabra más sobre el asunto. Un día bonito, se puede escuchar una discusión desde lejos. 3 estudiantes le están reclamando a Inderon porque fue la única que no entregó un cuestionario sobre el festival cultural. Y eso le estaba causando dolores de cabeza a Bertia y a otras personas. Inderon se hace la desentendida y dice que nunca recibió ningún papel, pero las chicas le recuerdan que avisaron varias veces que la fecha límite era el fin de semana anterior. Con todo el descaro del mundo, Inderon suelta que Bertia seguramente escondió el papel solo para fastidiarla. Eso hace que la chica que estaba reclamando se enoje mucho. Ella no puede creer que Inderon tuvo el descaro de echarle la culpa a Bertia, siendo que el error fue de ella. De la nada, Inderon empieza a llorar y los chicos que estaban por ahí corren a consolar a la pobrecita, asegurándole que están de su lado. Cecil, observando todo, nota de inmediato por la mirada de los muchachos que habían caído directo en el encanto mágico de ella. Lo que nadie esperaba era que Bertia y sus amigas llegaran justo a tiempo. Ellas cachan a Inderon armando otra más, pero la chica le da la vuelta a la situación. Llorando mucho, señala con el dedo y acusa a Bertia de ser la culpable de todo y le pregunta por qué es tan mala. Las amigas, ya sin paciencia, le responden diciendo que es Inderon quien hace sufrir a Bertia. Pero Bertia les dice a todos que se detengan. Ella se acerca, con la cabeza en alto, y avisa que no va a huir ni a esconderse, así que no necesitan involucrar a nadie más en esto.
Declara en voz alta y clara que Ainderron es su objetivo y que va a resolver la situación personalmente. Ainderron llora aún más, llamando cruel a Bertia. Pero el tiro le sale por la culata. Las chicas que estaban exigiendo el cuestionario se quedan admiradas. A pesar de sufrir tanta injusticia, Bertia la enfrentó de frente, jugando limpio. La respetan muchísimo por su integridad. Bertia pensó que le estaba rompiendo en el papel de villana, pero las chicas se dieron cuenta de que solo intervino para evitar que ellas perdieran la cabeza. Inspiradas, dicen que se van a esforzar para ser damas tan buenas y fuertes como ella. La escena deja totalmente en evidencia a Ainderron, que no entiende nada y se va furiosa por el cambio de planes. Pero desde lejos vemos que había otro chico poniendo atención en Bertia y en unas mujeres que estaban tomando té cerca. Una de esas mujeres se enoja mucho, inventa que el profesor la llamó y se va haciendo berrinche. Mientras tanto, Cecil decide seguir a Ainderron y se topa con una escena enfermiza. La chica estaba apuñalando repetidas veces la silla donde Bertia se sentaba. Muy preocupado, y con toda la razón, Zeno le pregunta si no va a intervenir. Al final de cuentas, esa silla había sido hecha por encargo por el papá de Bertia, especialmente para su hija. Cecil sabe que acabar con la fiesta de Ainderron sería pan comido, pero recuerda que Bertia dejó claro que no quería ayuda. Ainderron empieza a irse y ellos se adelantan, pero cuando ella pasa al lado de Cecil, él no aguanta y le advierte que si no le baja a esas bromas, le va a ir muy mal. Ainderron se va. Cecil se queda medio sorprendido consigo mismo, porque no era su intención amenazar. Él solo quería observar y dejar que Bertia resolviera sola, pero se dio cuenta de que quedarse de brazos cruzados es demasiado aburrido. Por ahora, solo le pide a Zeno que arregle la silla descompuesta. Un tiempo después, Cecil estaba ocupado con unos asuntos cuando su hermano menor, Zen, aparece rogándole que haga algo contra esa mujer. Él cuenta que tanto él como Johanna están muy molestos al ver cómo molestan a Bertia. Cecil explica que Bertia le pidió que no se metiera, así que solo está observando. Se sorprende porque pensaba que Bertia era especial para él. Nuestro prota dice que sí, al fin y al cabo ella es su prometida, pero el hermano deja claro que no se refería a eso. Se le observó cómo Cecil actúa con ella y se dio cuenta de que ella es única en su vida. Cecil confiesa que tampoco le gusta ver a su prometida sufriendo. Entonces Sean suelta la pregunta de oro, solo porque ella lo pidió, no va a hacer nada para ayudarla. Cecil insiste en que ella rechazó la ayuda. Al ver su reacción, Sean se da cuenta de lo que el propio Cecil no había notado. Cecil estaba muy triste porque la persona que más ama no cuenta con él. Al escuchar eso, nuestro prota se queda en shock, sorprendido, porque sabe que su hermano tiene toda la razón. Pero antes de que pudiera pensar más al respecto, Miguel llega corriendo, todo alterado, trayendo una noticia terrible. Bertia se cayó de las escaleras. Cuando nuestro prota corre para verla, ella ya está descansando en la cama. Bertia le agradece por haberse tomado el tiempo de ir hasta allá, pero Cecil solo quiere saber qué pasó. Según ella, necesitaba recoger unas cosas en la sala del consejo estudiantil y como Fanil estaba con ella, no hubo problema. Curiosamente, Fanil es el mismo chico que estaba observando a Bertia antes. Él es hijo de un conde y forma parte del club de fans de ella. Con solo escuchar eso, Cecil ya anota mentalmente que necesita investigar a ese tipo más tarde. Volviendo al tema, Bertia cuenta que estaba saliendo de la sala del consejo estudiantil y terminó chocando en las escaleras con una alumna que venía corriendo justo detrás. Fue ahí cuando ocurrió la caída, pero ella intenta disimular, fingiendo que no fue nada grave gracias a Kuro, que usó magia protectora en ese momento. Cecil acepta la explicación, pero lo que realmente quiere saber es si ella reconoció quién hizo eso. Bertia dice que no tiene idea, porque estaba mirando al suelo. Él insiste, entonces, ¿de qué color era el cabello o qué ropa llevaba la persona? Ella duda, no quiere revelar nada, pero el prota la presiona. Al final, confiesa que la chica tenía el cabello rubio rosado y se parecía mucho a Ainderron. Bertia hasta intenta sentirse orgullosa de la situación, diciendo que así es exactamente como una heroína y una villana deben enfrentarse. Pero es evidente que no está bien, porque no deja de temblar. Entonces la cosa se pone fea y Cecil decide que ya basta de ignorar el problema. Él le toma la mano, todavía tratando de entender ese sentimiento enorme dentro de él. Cuando lastimaron a Bertia, él sintió por primera vez el dolor de ver sufrir a la persona que más ama. Con el corazón en la mano, le avisa que sabe que ella quiere hacer las cosas a su manera, pero ahora no hay ningún problema en que él actúe a su propio modo. La primera acción de nuestro protagonista es reunir a todos los que quieren a Bertia y pedir ayuda para su pequeña venganza personal. Y la banda, adivina, se pone muy feliz al ver que el jefe por fin tomó una decisión. La que está más emocionada de todas es Johanna, porque en su cabeza, quien se atreve a lastimar a la linda Bertia tiene que desaparecer lo más rápido posible.
Sean también se suma y lo que más quiere es que arresten a Ainderon, pero Cecil avisa que esta vez ella no fue la culpable. Todos se quedan sin entender nada. Cecil explica que Ainderon siempre se limitó a manchar la reputación de Berkia, pero el acoso directo aumentó mucho y el accidente en las escaleras fue la gota que derramó el vaso. En resumen, la verdadera culpable es otra persona. Joanna de inmediato quiere saber quién es y la respuesta llega al instante: Aline Silverts, la hija de un vizconde. Con solo mencionar el nombre, Cecil ya se da cuenta mentalmente de que necesita investigar a ese tipo más tarde. Una semana después, vemos a Ainderon molestando a Berpia otra vez, pero ahora está furiosa porque hay rumores de que fue ella quien empujó a Berpia por las escaleras. Berpia no tiene ni idea de lo que está hablando. Ainderon acusa a Berpia de haber planeado todo y sigue llamando a la chica villana sin parar. Nuestro protagonista solo observa la escena desde lejos. En realidad, eso no formaba parte del plan, pero les cayó como anillo al dedo. Es que justo ese día planeaban atrapar a la verdadera culpable, que había sido invitada gracias a Fanny. Como Cecil prometió, investigó al equipo a fondo y descubrió que Aileen tiene un amor no correspondido por él. Y cuando Fanny se volvió un gran fan de Bertia, fue justo ahí cuando empezó el acoso. En uno de esos días, Aileen vio al chico que le gusta todo feliz al lado de Bertia. Cegada por la rabia, terminó empujando a la chica por las escaleras. Esa parece ser la gran verdad. Cecil no sabe si sentir lástima o reírse, porque hay que tener mucho valor para meterse con su prometida. Mientras Ainderon seguía fastidiando a Berkia, nuestro prota aparece y le dice que deje de hacer ataques sin sentido. En cuanto ve al príncipe, Ainderon cambia de actitud al instante. Empieza a actuar como una princesita indefensa, diciendo que Bertia está tratando de incriminarla y todavía lanza un montón de magia de luz. Cecil se detiene un poco antes de acercarse, pero nota que la barrera de cuero es bastante fuerte y ni siquiera siente cosquillas con ese ataque. Le avisa a Ainderon que todos fueron súper cuidadosos y evitaron hablar del accidente, así que Bertia ni siquiera sabía a quien estaban echando la culpa. Aprovechando la oportunidad, llama la atención de todos los que están cerca, asegurando que va a aclarar toda la confusión de ese rumor ahí mismo. Primero, confirma con Ainderon que ella no tuvo nada que ver con la caída. Bertia había dicho que la culpable tenía el mismo color de cabello que ella, pero nunca mencionó el nombre de Ainderon, y Bertia está de acuerdo de inmediato. A nuestro prota hasta le parece gracioso, porque si él dijera que fue Ainderon, Bertia finalmente se convertiría en la villana que tanto quiere ser. Pero eso no va a pasar. Él solo le avisa al público que alguien se aprovechó de la rivalidad entre las dos. Siente el ambiente. En ese momento, alguien se pone blanca como papel. Ella le dice a Fanny que no se siente bien y trata de irse, pero el chico no la deja, diciendo que la fiesta no puede empezar sin ella. Cecil se acerca, le agradece la ayuda a Fanny y suelta la bomba. Le pregunta directamente en la cara a Aileen si se estaba divirtiendo cometiendo crímenes y culpando a los demás. La chica intenta hacerse la desentendida, echándole la culpa de nuevo a Ainderon. Pero entonces Joanna entra en escena, revelando que ya le estaban vigilando desde hacía una semana. Y durante esa vigilancia, notaron algo muy extraño. Cuando alguien entraba al vestidor, quien salía era Ainderon. Pero al revisar el baño, ya no había nadie más adentro. Y eso pasó varias veces. Además, cada vez que esa falsa Ainderon aparecía, las cosas de Bertia terminaban arruinadas. Alguien intenta dar una excusa, diciendo que seguramente vieron mal, pero Cecil avisa que tienen pruebas de sobra. Quien toma el escenario es Crumb, que ya estaba listo para la acción, pero se pone nervioso con todos mirándolo. Por suerte, su novia le da ese empujoncito y él se tranquiliza. Crumb muestra dos soluciones químicas que, al mezclarse, cambian de color. Él se emociona y habla hasta de más, pero lo que importa es la trampa. El equipo esparció ese mismo compuesto en el armario de Bertia, en el dormitorio de mujeres, que es donde a la culpable le encantaba actuar. Y no había forma de equivocarse, porque limpiaron todo después de que la chica hizo su travesura. Sin rodeos, piden uno de los zapatos de Aileen. Para asegurarse, también piden el de Ainderon, quien lo entrega de inmediato para probar su inocencia. Joanna presiona a Aileen, que intenta evadir, y le pregunta si tiene algún motivo para esconder el zapato. Sin saliva, ella lo entrega. Crumb hace la prueba. En el zapato de Ainderon, el color sigue igual, pero cuando el líquido cae en el zapato de Aileen, el color cambia a azul de inmediato. Cecil va directo al grano y pregunta si ella tiene algo más que decir. Desesperada, Aileen inventa que todo no es más que un plan del consejo estudiantil para proteger a Ainderon y culpar a una inocente. Cecil le lanza una mirada aterradora, pero le avisa que, pensando en su futuro, va a fingir que no escuchó semejante tontería. Coincidentemente, ese era el día de limpieza en los dormitorios. Si ella tuviera algo que la incriminara, no podría dejarlo en el cuarto. Justo en ese momento, intenta esconder una bolsa, pero Carlos es más rápido y se la quita de las manos. Ella se pone histérica y pide que se la devuelvan, pero él simplemente la abre frente a todos y saca de ahí una peluca rubia con tonos rosados. Ainderon se queda en shock.
Cecil le recuerda a Aileen que ya le había advertido que se calmara con las bromas. Tanin se acerca y ella intenta explicarse, pero él la interrumpe de inmediato, diciendo que la desprecia desde lo más profundo de su corazón. Aileen se pone a llorar desconsoladamente. Con el problema resuelto, Cecil toma la mano de su amada y se va de ahí. Pero Ainderon no se rinde y lo sigue, haciendo un drama, diciendo que es la única víctima y exigiendo consuelo. Cecil la mira con asco, pero mantiene la compostura y dice que ese no es su deber y que ahora lo importante es que Bertia descanse. Antes de que se vayan, Ainderon pierde el control y le dice a Bertia que todo es culpa suya, cuestionando por qué reunió a las otras parejas del guión. Furiosa, le exige a Bertia que actúe de una vez como una villana y haga que todos la odien. Bertia confiesa que eso es exactamente lo que ha estado intentando hacer. Ainderon grita que el príncipe Cecil solo será feliz con ella, la verdadera heroína, y que Bertia nunca ocupará el lugar de la doncella predestinada. La pobre Bertia se queda sin palabras. Cecil se queda confundido por la lógica loca de que él necesariamente tiene que quedarse con la heroína. Ainderon dice que el mundo existe para que ella brille y asegura que el príncipe algún día será suyo, y se va bufando. Bertia intenta disculparse, pero se apaga y se desmaya ahí misma. Todos corren para ayudar y el príncipe insiste en cargarla para que descanse. Mirándola, Cecil piensa que debió haber sido más cuidadoso. Una de las empleadas ya había advertido que Bertia fingía estar bien, pero que apenas podía dormir desde la caída. Eso solo hace que Cecil se dé cuenta de cuánto no quiere perderla. Ella es una de las pocas personas que le traen alegría a su vida, y no puede dejar que se desgaste así. Cuando ella despierta y mira a Cecil, le avisa que todo se acabó. Bertia piensa que está en un sueño hermoso siendo consentida por él, pero él rompe el hielo diciendo que todos están muy preocupados afuera. Ella se acomoda de inmediato al darse cuenta de que es real y manda a todos a entrar. La banda entra armando un tremendo alboroto, dejando a Bertia completamente confundida. Cecil toma la iniciativa y asegura que todos están de su lado y que no tiene que sufrir sola. Break time igual a 0.5 s/diagonal, y lo cual el grupo confirma con muchísimo gusto. Eso hace tan feliz a Bertia que promete esforzarse todavía mucho más. Al verla tan animada de nuevo, Cecil se da cuenta de que ella siempre atrae a buenas personas a su alrededor. Y es justo por esa mente tan brillante e impredecible, break time igual a 0.5 s/diagonal, que él no puede dejar de verla. El tiempo pasa, y unos 2 meses después, vemos a Bertia con Sean, que ahora es el presidente del consejo estudiantil, y declara el inicio del festival cultural. Cecil explica que este evento ni siquiera existía en la historia original. Fue idea de Bertia, para que las personas pudieran crear buenos recuerdos. Él dice que, ya que ella lo invitó, va a disfrutarlo. De hecho, él se divierte solo con ver la alegría de ella. En eso, Joanna aparece para acompañar a Son y aprovecha para poner al tanto a Cecil sobre Eileen. Lo de la escalera fue tratado como intento de asesinato y ella está detenida, esperando el juicio por otros crímenes. Un poco después, Cecil se encuentra con Bertia y la recibe con un beso en la mano, diciendo que la extrañaba mucho. Ella se pone toda nerviosa, pero se relaja cuando él saca unos dulces del bolsillo. Ella empieza a comer súper feliz, y Cecil aprovecha el momento para limpiarle la comisura de la boca. Eso deja a Bertia muy sorprendida, porque él nunca hace ese tipo de cosas en público. Y el gran detalle, había una multitud boquiabierta viendo toda la escena. Al día siguiente, se lleva a cabo la fiesta de clausura. Como organizadora, es Bertia quien va a anunciar a las parejas ganadoras. La expectativa de la gente está por los cielos. Ella anuncia el empate en el tercer lugar, Prom y Silica compartiendo el podio con Cynthia y Val. En segundo lugar, Joanna y Sean. Y llena de energía, ella se prepara para anunciar el primer lugar, pero se lleva un susto al ver que los ganadores son Cecil y Bertia. Cuando lo asimila, entra en pánico y ni siquiera puede hablar. Silica toma la iniciativa y lee los comentarios de los votos. La gente pensó que fue increíblemente romántico ver al príncipe limpiándole la boca a Bertia el día anterior. Cecil sube al escenario, todo imponente, pero la vergüenza es tanta que Bertia casi se desmaya otra vez. Él la sostiene antes de que caiga al suelo, agradece a todos por los votos y avisa que su relación será cultivada con mucho respeto y amor mutuo. Luego, la carga en brazos al estilo princesa y le da un beso en la mejilla, dejando a la chica en las nubes. No podía estar más feliz. Cuando cae la noche, los dos se alejan de la multitud. Bertia está enojada, diciendo que él no debió haber hecho eso. En su guión perfecto, Ainderon tiene que derrotarla y tener el final feliz. Ella solo quería crear buenos recuerdos, pero ahora dice que le va a dar pena recordar todo esto cuando él se case con la heroína.
Cecil se disculpa, pero le pregunta si no se sintió feliz con el premio. Ella admite que estuvo muy contenta. Cecil confiesa que le encanta provocarla, pero que también lo hizo para mostrarle a todos los cercanos que son y borrar de una vez por todas las preocupaciones que ella venía teniendo. Y dentro de su propia cabeza, él hace una promesa silenciosa: jamás va a permitir que esos recuerdos felices se conviertan en algo doloroso para ella. El tiempo va pasando y de repente ya estamos en el tercer año de Cecil. Falta muy poco para que él termine la prepa, mientras que Bertia acaba de entrar al primer año. Bertia no deja de evitar a nuestro protagonista. De hecho, más que solo evitarlo, se puede decir que literalmente sale corriendo cada vez que ve al chico. Y es muy probable que todo esto sea por lo que Enderon le dijo aquella vez. Siendo muy sincero, Cecil sabe que si le pregunta directamente, ella tampoco le va a explicar el motivo. Por eso él estaba evitando tocar el tema. Pero mira, la situación llegó a un punto en el que solo tiene una opción. Si ella huye, él solo tiene que ir y atrapar a la chica. Así que al día siguiente intentó hablar con ella, pero otra vez salió corriendo como loca. Cecil fue tras ella súper tranquilo, preguntando por qué corría tanto, pero en realidad solo lo hacía para guiar a la chica directo a una trampa. Finalmente, Cecil la acorrala. La pobrecita pregunta si no hay manera de que la deje escapar, pero Cecil responde que los machos tienden a querer atrapar a las presas que huyen. Ella de inmediato le dice a ese animal que, para empezar, no es ninguna presa. Pero para Cecil ella parece una avericia, así que no tiene muchas opciones. Bertia, bastante asustada, responde que tal vez tenga un poquito de carne de más, pero que seguro no tiene buen sabor, así que no quiere ser devorada. Y solo por ese comentario, nuestro protagonista la mira de una forma nada sutil. Él también le explica que los animales carnívoros, en realidad, no suelen perseguir solo para comer, sino también para divertirse con sus presas. Siente el drama. Es muy cruel, pero así funciona el reino animal. Además, le dice la verdad diciéndole que es tan linda como una muñeca, así que no puede evitar las ganas de jugar con ella. Bertia se pone muy feliz, pero trata de disimular y dice que no va a conseguir nada con tanta adulación. Pero bueno, Cecil incluso pensó en preguntarle a la culpable de toda esta historia el motivo de la actitud de la chica. Pero eso seguramente solo iba a entonar todo, así que mejor lo dejó pasar. Y mientras él está pensando en eso, Bertia finalmente empieza a hablar. O mejor dicho, le avisa que necesita empezar a alejarse de él. Al fin y al cabo, falta más o menos un año para que ella sea derrotada y por fin se despida. Para colmo, el juego por fin empezó a forzar el desarrollo de las cosas. O sea, está intentando hacer que la historia original se vuelva realidad. Bertia, súper seria, dice que existe una verdad y que solo se la va a contar porque él es una persona de confianza. Y el gran secreto es que subió de peso. Él hasta intenta creer que escuchó mal, pero ella lo repite. Ella acaba de subir de peso y eso es algo que no ha parado desde el final del festival. Por eso, se dio cuenta de que era el poder del juego haciendo de las suyas. En ese momento, nuestro protagonista quisiera decirle un montón de cosas, pero antes solo le pregunta qué tiene que ver el hecho de que ella haya subido de peso con el poder del juego. Y según ella, es porque el personaje original es bastante gordito. Ella trabajó mucho para poder mantener su propio aspecto, pero el juego insiste en hacer que suba de peso. Al escuchar eso, Cecil se aguanta la risa como puede, porque ella se está tomando la situación muy en serio. Entonces él le avisa que, en realidad, ese aumento de peso tiene que ver con lo que ella guarda en el bolsillo. Es que desde el festival, le han estado regalando un montón de dulces. Pensámoslo bien, la chica se da cuenta de que es verdad y entonces se asusta aún más, pensando que ese poder del juego ya estaba activo desde antes, pero Cecil le dice que no. Durante el evento, todos descubrieron lo increíble que es ella, por eso aumentó mucho la cantidad de gente que quiere darle dulces solo para intentar acercarse. Aún así, Bertia sigue pensando que es cosa del juego. Cecil termina perdiendo la paciencia y dice que la solución es simple, solo tiene que comer menos dulces y el problema se acaba. Como ella no quiere desperdiciar nada, Cecil sugiere compartirlos con las empleadas, pero ella quiere todos los dulces solo para ella, porque es una villana de primera. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Cecil le recuerda que para convertirse en una gran villana, tiene que seguir estando a su lado, pero eso no tiene ningún sentido para Bertia, porque lo que ella realmente quiere es que Enderon termine con él, para luego ser rechazada y así seguir la historia del juego. Pero nuestro protagonista insiste. Él dice que si ella quiere ser una villana excelente, tiene que estar súper empeñada en tenerlo solo para ella, porque solo así podría entrar en el camino de Enderon. Eso pone muy triste a Bertia, porque no quiere encariñarse aún más con él. Si eso pasa, no va a soportar cuando, al final de cuentas, él se vuelva frío y los dos se despidan para siempre. Y ese es el verdadero motivo por el que ella está evitando al chico. Sabiendo eso, Cecil hasta piensa que sería mejor dejarla irse de una vez, pero deja claro que ni al final del juego va a hacer frío con ella y le pide a la chica que no se preocupe por esos detalles y que deje todo en sus manos. Con eso, ella responde que va a esforzarse para no huir de esos sentimientos por un tiempo más. Ella decide aguantar porque quiere convertirse en una villana de primera.
Pero en su propia cabeza, nuestro protagonista tiene otros planes. Él no tiene la menor intención de abandonar esa vida llena de colores que ella le trajo. Por eso le va a preguntar a Carlos sobre Inderon. Escuchó decir que el tipo ha estado haciendo unas visitas últimamente. Y Carlos confirma que sí, diciendo que es insoportable. Además, Carlos cuenta que Inderon hizo varias preguntas sobre la señorita Bertia y su familia. Cecilia deduce que esas preguntas eran para averiguar si la familia de ella estaba cometiendo algún crimen o algo así. Carlos hasta se asusta de la inteligencia del chico, porque eso fue exactamente lo que Inderon preguntó varias veces. Y así es como nuestro protagonista confirma que la caída del marqués, o sea, el papá de Silja, y la derrota de ella están totalmente conectadas. Miguel y el resto del grupo escuchan la conversación y se dan cuenta de que el ambiente se está poniendo interesante. Él aprovecha para contar que Inderon también le ha dado muchos dolores de cabeza. Así que si necesitan una mano, él se apunta de inmediato. Y eso le hace recordar un detalle. Inderon anda diciéndole a Atme que Miguel es un mujeriego. Siente el drama. Eso lo saca de quicio, porque él solo tiene ojos para su señorita. Y con Cran, la historia es la misma. Inderon intentó hablar mal de Sirica, así que él no tiene ni tantitas ganas de perdonar. Bel también se une a la movida y Sao. Claro, no se queda atrás, porque la paciencia de todos con Inderon ya se acabó. Entonces Miguel pregunta cuál es el plan diabólico de esta vez. Ceci responde que no es nada del otro mundo. Él solo está armando unas defensas para proteger a su prometida. Al final de cuentas, no es de caballeros juntar a todos para apacar a una chica indefensa. Pero la gran ironía es que esa chica indefensa fue sola a meterse justo en medio de las trampas que protegían a su prometida. Así que todo esto es pura legítima defensa. Por eso ya dejó todo arreglado con Carlos. Cuando Inderon vaya a preguntar algo malo sobre la familia de Bertia, Carlos solo tiene que seguirle el juego, sin confirmar ni negar nada, porque ni el marqués ni Bertia hicieron nada malo, así que no hay estrés. Por lo que dijo Bertia, la gran derrota va a pasar en la graduación, así que Inderon seguro está planeando algo para ese momento, y Cecil ya está súper ansioso por ver qué va a pasar. Cuando cae la noche, él aprovecha el momento y va directo a hablar con su papá. Él imagina que Bertia quiere que él se quede con Inderon por algún motivo que la afecta directamente, y si es así, está seguro de que la razón tiene que ver con la familia real. Por eso decide ir a platicar directamente con el rey, porque está seguro de que él sabe algo. Para el papá de Cecil, es súper raro ver a su hijo venir a sacar plática de la nada. Cecil de inmediato se disculpa por interrumpir en un momento de tanto trabajo, y va directo al grano. Le pregunta si alguna vez ha escuchado alguna historia sobre una chica predestinada. El rey se queda bastante sorprendido, porque le parece un tema demasiado romántico. Cecil explica que estuvo investigando unas cosas y se topó con ese término. Como parece estar relacionado con la realeza, su papá tenía que saber algo al respecto. El rey se queda en silencio un momento y confiesa que le encantaría entender por qué su hijo está tan interesado en eso, pero ya se imagina que no le va a soltar nada. Aún así, Cecil cuenta que, en realidad, le hablaron de una especie de profecía, donde esa chica iba a cambiar su destino de alguna manera. El rey se queda pensando, pero no se le ocurre nada. Hay miles de leyendas sobre santas y guerreras relacionadas con la realeza, pero ninguna coincide con esa historia. Cecilia pregunta si de verdad está hablando en serio, y su papá le confirma que sí. Con eso, nuestro héroe se da cuenta de que no está mintiendo y llega a la conclusión de que esa profecía no es más que una invención. Aún así, el rey comenta que, de cualquier forma, por lo menos debería sentir curiosidad, ya que la historia habla sobre su chica predestinada. Ahí es donde la cosa cambia, porque Cecil deja muy claro que ya tiene una prometida, y su nombre es Bertia. Esa respuesta sorprende a su papá una vez más. Al ver la reacción, Cecil pregunta, ¿por qué te sorprendes si fue el propio rey quien arregló el matrimonio? El papá está de acuerdo, pero prefiere no profundizar mucho en el tema. Él solo quiere saber si en este momento su hijo se está divirtiendo. Y Cecil responde que sí, que su prometida siempre le saca buenas carcajadas. Eso deja al papá aliviado, demostrando que tuvo muy buen ojo al elegir. Por dentro, Cecil siente una especie de incomodidad, pero lo disimula bien. Actúa como siempre y elogia a su papá, diciendo que no esperaba menos del rey. Mientras camina por los pasillos, Cecil reflexiona que esas palabras de su papá le trajeron un alivio inesperado. Ni siquiera se había dado cuenta, pero estaba guardando un sentimiento totalmente nuevo dentro de él, la preocupación, y eso le incomoda un poco. Al final de cuentas, el plan que armó fue hecho para ser perfecto, pero aún así la inseguridad tocó a la puerta. Por otro lado, tiene que admitir que sentir eso no es tan malo después de todo. Y como el tiempo no se detiene, avanzamos a 3 meses antes de la graduación. Hay una regla bastante curiosa para este evento. Cecil necesita ir acompañado de su prometida y por eso quiere regalarle un vestido. Pero Bertia insiste todo el tiempo en que él tiene que ir con Inderon. Eso empieza a agotar la paciencia de Cecil de una manera que ni se imaginan. Él le dice la verdad y le dice que le está haciendo la pregunta a ella, que es su pareja y que solo quiere saber su respuesta. Justo después, se da cuenta de que tal vez se pasó un poco con el tono. Entonces hace un gesto cariñoso y la invita a dar una vuelta y tomar un poco de aire. Ya más tranquilos, empiezan a hablar sobre el color del vestido. Al principio, Bertia dice que quiere uno amarillo, pero enseguida se arrepiente. Ella sugiere un azul, pero como tiene toda esa idea de ser una villana,
piensa que lo ideal sería uno rojo o negro. Eso deja a Cecily bastante frustrado, porque él sabe muy bien que en el fondo ella quiere el vestido amarillo. Él no aguanta y le pregunta por qué tiene tanta duda. Bertie explica que ama el color amarillo, pero también le encanta el azul. Y es justamente por eso que no quiere esos colores en su vestido. Le traen recuerdos increíbles y no quiere correr el riesgo de manchar esas memorias con tristeza. Sabiendo eso, Cecily le dice que lo mejor sería que ella se olvidara de una vez por todas de esa historia de Inderon. Pero Bertie se mantiene firme y dice que no puede hacer eso, porque le importa demasiado toda la gente. Según ella, en toda esta historia, los únicos que realmente van a salir perjudicados son su papá, por los crímenes del pasado, y ella misma. La gran cuestión es que su papá no hizo nada malo. En ese momento, Bertie también pide que le traigan un diario. Es que ahí están anotadas todas las maldades que ha cometido durante estos años. Ella quiere guardarlo como prueba, solo por precaución, pero ya sabemos cómo funciona esta historia. Bertie jura que hizo cosas terribles, pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, hubo una clase de té donde Inderon estaba siendo súper desagradable. Nadie quería hacer pareja con ella. Bertie se ofreció y empezó a enseñarle buenos modales con toda la educación del mundo. Eso hizo que Inderon se enojara, porque pensó que le estaban criticando. Dijo que Bertie solo hacía eso por odio. Solo que en el diario, Bertie escribe pensando que hizo sufrir a la chica horriblemente. Y por más que Cecily le siga leyendo las páginas, solo encuentra más crímenes inofensivos de este tipo. En una situación normal, nuestro protagonista estaría muerto de risa con todo esto. Pero el asunto es que Bertie realmente cree que ese diario es su carta bajo la manga para ser derrotada. Y aunque Cecily intente mantenerse tranquilo mentalmente, su cuerpo empieza a reaccionar. Ya sin paciencia, le pregunta a Bertie si le molesta estar cerca de él. Ella vive repitiendo que si él se queda con Inderon, va a ser feliz. Él le pregunta si de verdad cree en eso, porque él no acepta esa historia de ninguna manera. Lo único que él puede sentir de todo esto es que ella quiere alejarse. Obviamente, Bertie se siente muy herida y dice que no es nada de eso. Cecilia le responde preguntando por qué entonces ella siempre está huyendo. Ella intenta explicarse diciendo que no está huyendo de nada. Es justamente porque le importa demasiado que hace esas cosas. Pero Cecily, ya agotado, pregunta qué significa al final la felicidad para ella. Con toda la firmeza del mundo, ella responde que es estar con Inderon para siempre. Y muy en el fondo, Cecily solo piensa que por primera vez en su vida, está odiando a alguien con todas sus fuerzas. Y esa persona es Inderon. Detesta tanto a esa chica que hasta le duele. Sin perder el enfoque, le pregunta por qué Bertie insiste en creer en una tontería así. Con lágrimas en los ojos, Bertie asegura que todo eso es por culpa del destino que se acerca. Cecilia dice que entonces solo hay que destruir ese tal destino. Ella le advierte que ni se le ocurra, porque el arrepentimiento va a ser grande. Pero nuestro héroe es terco y dice que nunca se ha arrepentido de nada en la vida. Si ella quiere tanto impedir sus planes, entonces va a tener que explicar el motivo. Sin una buena razón, no hay manera de que él tome una decisión. Mirándola bien, él entiende que en el fondo ella simplemente no puede hablar. Por alguna razón, Bertie siempre ha lastimado sus sentimientos, ya que se niega a confiar de verdad. Para él, todo esto ya se volvió una situación ridícula. Él ya repasó esta historia en su cabeza 1000 veces de manera fría, pero esos sentimientos confusos solo entorpecen su razonamiento. Ahora, solo quiere ponerle punto final a esa conversación. Él se levanta y avisa que él mismo va a elegir el color de su vestido. Bertie intenta impedirlo, pero él suelta una de esas verdades. Él recuerda que ella empezó con ese jueguito desde el primer día que se vieron, cuando anunció que era una villana. La verdad es que, al final de cuentas, no importa cómo termine esta historia, ella solo quiere quedarse viendo todo hasta el final. Y aún así, Bertie, muy dolida, le ruega que sea feliz. Nuestro protagonista responde que sí, que va a ser feliz, así que es mejor que ella deje de huir. Y con eso, finalmente llega el día de la fiesta de graduación. Después de mucha duda, Bertie terminó poniéndose la ropa que él eligió. Como un verdadero caballero, Cecily la elogia y dice que se ve maravillosa. Ella intenta sacar plática de nuevo, pero él solo le pide silencio y avisa que pronto tendrán que entrar. Aunque ella se sienta sola ahí, él le pide que lo espere. En su cabeza, el pensamiento se repite. Él no quiere escuchar de su boca que ella quiere alejarse. Hoy mismo va a destruir cada pedacito de ese futuro que la hace sufrir tanto. Enseguida, anuncian la entrada de los dos. Justo en el último segundo, Bertie reúne todas las fuerzas que tiene y le pregunta qué es lo que realmente siente por ella. Sin pensarlo 2 veces, Cecily le responde que siempre la ha encontrado muy guapa. Guapa, guapa hasta demasiado. Él estaba listo para seguir hablando, pero terminan siendo llamados para entrar. Aún así, ella lo interrumpe de nuevo, solo para agradecerle por todo lo que él hizo por ella hasta ese momento. Cecily se queda sorprendido, mientras camina, deja claro que esto no va a terminar ahí. Van a seguir avanzando juntos, de ahora en adelante y para siempre.
Antes de que la fiesta empiece de verdad, nuestro protagonista hace una rápida retrospectiva en su cabeza. Y es exactamente en la misión de Berkia. Su prometida se autoproclama una villana. Y según su lógica, la derrota va a suceder cuando se quede sin palabras en medio de la graduación. Y todo eso por culpa de aquel juego que Berkia jugó. Ella cree de todo corazón que si Cecile se queda con Inderon, la felicidad está asegurada. Pero seamos sinceros, eso solo pasó en el juego. En la vida real, Cecile ya se las arregló para anular cada plan absurdo que Berkia intentó poner en práctica. Y como también tuvo que evitar que la chica se alejara, su vida en la academia fue bastante complicada, pero el gran día llegó. Bertia está segura de que hoy todos los crímenes van a ser expuestos frente a toda la escuela. Así, ella sería derrotada y él se quedaría con Inderon. Solo que antes de que empiece todo ese alboroto, el rey tiene que dar un discurso de apertura. Y eso es exactamente lo que pasa. El rey se levanta y empieza a felicitar a todos los alumnos. Pero adivina quién es el siguiente en hablar. El propio Cecile, nuestro héroe, da un paso al frente. Primero, agradece la presencia de todos los que están ahí. Agradece a los profesores, a los familiares, a los estudiantes y a todos en el salón. Poco tiempo después, el público ya estaba con las expectativas por los cielos por el discurso. Hasta gritaban el nombre del reino. Los papás, claro, estaban súper orgullosos de su hijo. Sin embargo, su mamá comenta que le encantaría que él fuera un poco más transparente. Al final, tanto ella como el rey sospechan que su hijo tiene un gran plan en mente. No es que desconfíen de su hijo, pero también están bien preocupados por la pobre de Berkia. Y mira, el papá de Berkia estaba justo detrás de ellos y le pidió a la reina que siguiera diciéndole eso al rey. El marqués estaba puro nervio, porque su hija, aunque no lo parezca, es una chava súper sensible, aunque él haya estado de acuerdo con todo esto desde el principio. Al menos eso es lo que comenta el rey mientras le echa un ojo a Inderon, que está ahí entre el público. Él está bien curioso, ya que ella es el gran objetivo de la noche. Justo en ese momento, Inderon está ahí quejándose de que nadie fue por ella y por eso tuvo que venir pareciendo una simple personaje de fondo. Cambiando de tema rapidito, ahora Cecile es el presidente del consejo estudiantil y necesita pasarle la batuta a otra persona. Y el elegido es justamente Miguel. El chico da un paso al frente y nuestro héroe empieza a pasarle la responsabilidad. Miguel no podría estar más honrado con la situación. Y entonces llueven los aplausos y toda esa ceremonia. Miguel agradece la confianza y promete cuidar muy bien del consejo, pero el detalle principal pasa cuando se dan ese abrazo de mentiritas. Es en ese momento cuando Cecile le pregunta bajito si los preparativos están listos y Miguel le asegura que todo está en su lugar. En cuanto Miguel sale de escena, Cecile aprovecha el momento y avisa que tiene un anuncio más que hacer. Nadie se esperaba eso. Bertia se pone pálida, muerta de miedo. Mientras tanto, Inderon pone esa sonrisa radiante, pensando que su plan va a salir perfecto, lo cual hasta le parece gracioso a Cecile. Es entonces cuando le pide a la señorita Evil Notes que pase al frente. Mientras todos se quedan totalmente sorprendidos por ese pedido tan fuera de lo común, Bertia se prepara mentalmente, da un paso al frente y casi se cae de cara al suelo. Cecile tiene que aguantarse mucho la risa, porque la pobre estaba súper concentrada en su pose. Pero cuando por fin llega al frente, vuelve a actuar con toda la elegancia. Ella está lista para aceptar cualquier cosa que haga Cecile, porque entrenó mucho para su papel de villana. O al menos eso es lo que Cecile cree que ella está pensando. Justo ahí Cecile se pone nervioso. Siente el momento. Esto es muy raro para él, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final de cuentas, es uno de los momentos más críticos de sus vidas. Cecile respira hondo y empieza el discurso, diciendo en voz alta y clara que Bertia cometió crímenes muy graves. La chica se pone tan nerviosa que empieza a interrumpirlo sin querer todo el tiempo. Ella intenta gritar que no hizo nada malo, pero nuestro protagonista le pone el dedo en los labios y le suelta un SHH. Mi amor, tú no lo sabes, pero cometiste un crimen enorme. ¿Y cuál fue el crimen? Haber nacido 2 años después que él. Por eso, él va a tener que esperar 2 años hasta que ella se gradúe y vivir lejos de ella hasta entonces, lo cual le parece un absurdo. Pero para compensar esa injusticia, él se arrodilla frente a todos y dice que en cuanto ella se gradúe, tendrá que convertirse en su esposa, entregándole un anillo de promesa precioso. Bertia ya no está entendiendo nada. La pobre se quedó en blanco y no pudo decir ni una palabra. ¿Y no que Cecile fue un genio? Justo eso le había pedido Bertia, que la derrotara y la dejara sin palabras. Así que, técnicamente, nuestro chico cumplió con su parte del trato. Y ahí termina la historia. Él les avisa a todos los alumnos que en 2 años van a ser marido y mujer, todo para hacer que el reino crezca aún más. La banda empieza a aplaudir con ganas, pero entonces Inderon entra en acción e intenta interrumpir todo. Ya sabes cómo es, ¿no? Cecile ya lo estaba esperando, así que la presencia de ella no es ningún problema. Él le pregunta a Inderon cuál es el motivo de la oposición. Sin pensarlo 2 veces, la chica grita delante de todos que Bertia lo está engañando. Ella cuenta que Bertia discrimina a las personas por su clase y que siempre está molestando a los alumnos, empezando por ella misma. Y todavía suelta la bomba de que el día anterior, Bertia intentó empujarla por las escaleras. Todos en el salón se quedan en shock. Cecile, con toda la calma del mundo, pregunta, ¿en serio? Ayer. Inderon lo confirma de inmediato.
Pero entonces Cecil pone la verdad sobre la mesa. Él explica que Bertia, al ser la prometida del príncipe heredero, tiene gente vigilándola todo el tiempo, así que nunca podría hacer algo en secreto. Para empeorar la situación de Inderon, él revela que ayer Bertia pasó toda la tarde con él y que después de la cena, como no se sentía muy bien, él mismo la llevó a su cuarto. Incluso le pidió a la ama de llaves que la revisara de vez en cuando y, según los informes, Bertia no salió del cuarto en ningún momento. Sin salida, Inderon intenta inventar que Bertia debió haber mandado a alguien a empujarla. Cecil responde diciendo que, si ese es el caso, la culpa es de otra persona y que, precisamente por el bien de su prometida, va a investigar esa historia para limpiar su nombre. Él todavía pregunta si Inderon tiene alguna pista de quién pudo haber hecho eso. Ella responde que todavía no sabe. Eso saca de quicio a Cecil y le pregunta por qué está acusando a Bertia sin pruebas. Aprovechando la oportunidad, le pide a Inderon que pruebe toda esa historia de bullying de la que tanto habla. Inderon entra en desesperación y dice que hay muchas otras víctimas. Incluso le pide a la banda que dé un paso al frente, pero adivina qué, se queda ese silencio incómodo y nadie se mueve. Inderon se pone nerviosa, diciendo que es raro, porque siempre se quejan de lo que hizo Bertia. Pero lo que ella no se dio cuenta es que esas personas son nobles. Aunque Bertia hubiera hecho algo, nadie iba a decir nada, porque ella es la prometida del príncipe heredero y eso podría arruinar su posición. Pero la verdad es que Bertia nunca le hizo daño a nadie. Cecil hasta nota a unas chicas en la audiencia que les gustaba chismear, pero era solo eso. Inderon sigue suplicando para que alguien hable, pero nadie dice ni una palabra. Ahí es cuando Cecil decreta que quedó muy claro que todo lo que ella está diciendo es mentira, pero se equivoca quien piensa que Inderon se va a rendir tan fácil. Ella avisa que lo que tiene para decir, en realidad, lo iba a contar en privado, pero como no tiene otra opción, saca una carpeta de la jala, pareciendo hasta Doraemon. Todos la miran raro, porque seamos sinceros, fue una actitud bien fuera de lugar. Inderon le ofrece la carpeta a Cecil, pero él ni siquiera quiere acercarse a eso. Por suerte, Celo entiende la indirecta y le hace ese favor. Él solo le entrega los papeles a Cecil y cuando él les echa un vistazo, queda súper impresionado. Pero desde el punto de vista de Cecil, eso ya era lo esperado, porque ese es el informe de la investigación sobre el papá de Bertia, que en teoría sería un tipo malo. O sea, Inderon estaba investigando todo a escondidas, pero nuestro protagonista ya se lo había imaginado. Lo más curioso es que Bertia siempre esperó por este momento, pero queda claro que duele muchísimo perder a alguien que ama. Se nota que la pobre está muy mal con la situación, pero en el fondo, eso hace que Cecil se sienta un poco feliz. Solo un poquito, la verdad. Esto pasa porque ella termina aferrándose a él, lo que prueba que ese no es un futuro que realmente deseaba. Con eso, Inderon continúa y dice que, como puede ver, el Marqués Notches cometió un montón de crímenes y es imposible que la hija de un criminal se convierta en la futura reina. ¿Y qué hace Cecil? Él elogia, diciendo que es un informe muy bien hecho. Felicita a la chica por las pruebas concretas de las maldades. Pero hay un detalle, deja claro que eso no es sobre el papá de Bertia. En realidad, las pruebas son contra un vizconde llamado Consabite y un varón llamado Sahid. Y por coincidencia, los dos están justo ahí en el salón y terminan siendo esposados en ese mismo momento. Inderon está tan feliz que no cabe de la alegría, pensando que el plan funcionó. Al final de cuentas, ella entregó pruebas de esos crímenes y de la relación de ellos con la familia de Bertia, pero Cecil da una advertencia muy seria. Él dice que acusar al marqués solo porque tiene vínculos con esos tipos es exagerar y es una acusación bastante grave. Eso deja a Inderon desesperada y ella intenta echarle la culpa a Miguel, diciendo que él sabe todo, ya que sufrió mucho por culpa del marqués. Pero Miguel dice la verdad y avisa que no tiene la menor idea de lo que ella está hablando. Eso deja a Inderon confundida otra vez, porque en su cabeza, él siempre se estaba quejando con ella, lo cual también es una mentira. Como el propio Cecil había acordado con Miguel, él solo escuchaba lo que ella decía y luego ignoraba todo. Él nunca confirmó nada de lo que ella decía. Y esa actitud de ella es una gran falta de respeto, porque Miguel tiene total permiso para ayudar al marqués en el trabajo, ya que ellos tienen una relación de mucha confianza. Geo Enderman sigue atrapada en su propio mundo e insiste en que eso es una mentira, afirmando que Miguel sufrió mucho. Siente el drama. Eso hace que Cecil se dé cuenta de que Inderon es igualita a Bertia. Ella está segura de que el futuro siempre está atado a la historia de ese bendito juego. Por eso, para ella, solo el hecho de que Miguel escuchara las quejas ya era prueba de que todo estaba pasando igualito que en el juego. Y es por eso que Cecil le revela a Inderon que tanto él como el rey ya sabían todo sobre ese informe. O sea, ellos ya sabían de las cosas que ella pensaba que el papá de Bertia había hecho, porque fueron ellos mismos quienes le pidieron al marqués que actuara como espía. Y Cecil se encarga de decirlo bien despacio, solo para que ella sufra un poco más. Inderon se queda en shock, se le va el color y ni siquiera sabe qué pensar. Cecil le avisa que ya quedó claro que todo lo que ella pensaba y decía no era más que un gran malentendido. Pero la gran cuestión ahora es qué van a hacer con ella. Al final de cuentas, lo que acaba de hacer fue insultar y perjudicar a su prometida y al papá de ella frente a todos. Ella dice que las dos familias van a tener que llegar a un acuerdo y que por ahora sería bueno que intentara calmarse. Unos guardias intentan sacar a la chica de ahí,
pero ella se pone furiosa, ya que en su cabeza nada de eso tiene sentido. Muy frustrada y con lágrimas en los ojos, le grita a Cecil que él debería entender que ella es la heroína de la historia. Ella le pregunta por qué no la elige a ella, ya que es la chica predestinada, y afirma que Bertia nunca va a poder tomar su lugar, porque solo es una simple villana. Llamando a Cecil un príncipe sin corazón, ella asegura que es la única capaz de hacerlo convertirse en un humano de verdad. Eso deja a Bertia pálida y súper preocupada. Hasta ahora no ha dicho ni una palabra, solo ha estado viendo todo este desmadre. Inveron sigue quejándose, diciendo que Bess, desde el principio, hizo todo lo que el príncipe quería. Ella apareció justo frente a él, tal como pasa en el juego, y después cumplió con todos los demás eventos. No falló en ninguno, así que no entiende por qué no está siendo la elegida. De hecho, hoy mismo se puso el vestido amarillo que a él tanto le gusta, solo porque ella quiere escogerlo a él. Y aún así, Cecil le está tratando de una manera humillante. Los guardias ya están perdiendo la paciencia con Enderon por estarle hablando así al príncipe. Cecil, con esa tranquilidad de siempre, responde que ella está diciendo unas cosas muy extrañas. Él dice que en ningún momento de su vida dijo o siquiera pensó que ella lo iba a escoger al final. Y eso saca de quicio a Enderon de una vez por todas. Ella llama al príncipe robot, diciendo que si él no le escoge, va a seguir siendo solo un muñeco sin sentimientos, por más inteligente que sea, todo porque ella es la supuesta chica predestinada. Y Enderon no solo está irritando a Cecil, sino también a sus padres, ya que está hablando muy mal del príncipe. Hasta el papá de Bertia y el resto de la gente tienen esa cara de ¿qué le pasa a esta chava? Según su lógica, si el príncipe la besa ahora mismo, se va a dar cuenta de que ella es la heroína, porque va a aparecer una marca mágica. Cecil la mira, pero no logra entender muy bien lo que ella quiere decir. Él solo se da cuenta de que, muy en el fondo, hay un sentimiento raro que lo está moviendo. Bertia, de la manera más tierna posible, intenta taparle los oídos porque no quiere que escuche esas palabras tan crueles. Cecil se da cuenta de inmediato que ella sabe que eso le está doliendo y que está tratando de protegerlo a su manera. Gracias a eso, el ambiente pesado se disipa y Cecil simplemente ordena a los guardias que se lleven a esa chava sin sentido de aquí. Enderon se va furiosa, obviamente, diciendo que ella es un ser especial e insustituible. Y mientras le están llevando, pasa algo bien raro. Un pájaro choca de lleno contra la cúpula de vidrio que está encima de ellos, atraviesa la estructura y todo el vidrio se rompe. Los espíritus guardianes de Cecil entran en acción de inmediato para proteger a todos. Se deshacen de los pedazos de vidrio lo más rápido que pueden, pero es ahí cuando se dan cuenta del peligro. Eso es el espíritu de la luz, o sea, el espíritu de Enderon, y va directo hacia ellos. Kuro reacciona rápido, levanta una barrera para proteger al grupo, pero ese pajarito no se rinde por nada. Enderon no está controlando a la criatura y ni siquiera tiene idea de lo que está pasando, pero el pájaro logra extraer algo y ataca con aún más fuerza. Kuro hace lo que puede para defenderse, hasta que el espíritu simplemente desaparece. Zenon le avisa a Kuro que no se distraiga porque la barrera bajó, pero justo en ese momento, el pájaro aprovecha la oportunidad y se lanza sobre Cecil. En ese instante, nuestro protagonista empieza a caer y se da cuenta de que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba. Bertia, desesperada, suelta un grito que parte el corazón. Mientras tanto, Cecil termina despertando en un lugar muy extraño. Él recuerda que recibió el ataque del espíritu de la luz y parece que terminó en una dimensión inconsciente. Su cuerpo está entero, pero ni siquiera está seguro de si ese es su verdadero cuerpo. Y es justamente en ese momento cuando un recuerdo aparece de la nada. Él abre los ojos y está al lado de su papá, que está haciendo una broma porque parece nervioso por conocer a la novia. En su cabeza, esta es la primera vez que va a ver a Bertia. Le pide disculpas a su papá por estar distraído y, enseguida, Bertia y su papá entran a la sala. Les da la bienvenida y ahí está ella, súper tierna, bien nerviosa, presentándose como puede. Nuestro héroe se queda mirándola fijamente hasta que los dos tienen la oportunidad de conversar a solas. Desde el principio, él actúa como un verdadero caballero, le toma la mano para caminar juntos por el jardín y lo único que Cecil le hace es observar las reacciones de Bertia. Para él, ella no tuvo la misma actitud de antes. Pero luego se da cuenta de que está pensando en el pasado, lo cual es muy raro, ya que en teoría, esa era la primera vez que la veía. Siguen conversando, tratando de conocerse. Y Cecil no deja de analizar a la chica, porque en ese recuerdo ella es solo una mujer normal y común. Incluso le ofrece unos dulces porque escuchó que a ella le encantaban, pero Bertia responde que no tiene hambre, pareciendo un poco abrumada por la situación. Más tarde, ella termina yéndose. Cuando se queda solo con Zeno, el mayordomo le pregunta qué le pareció ella, pero Cecil no tiene ninguna opinión. Él dice que su papá decidió todo y que él solo va a obedecer. Mientras ella no le cause dolores de cabeza cuando sea reina, todo está bien. Al final de cuentas, no importa con qué chica se case, eso no va a afectar su vida en absolutamente nada. De repente, Cecil vuelve en sí, pero todavía está atrapado en esa dimensión extraña. Está muy confundido, porque sabe que no vivió eso, pero técnicamente acaba de vivirlo.
Lo que más le llama la atención es que Bertia es totalmente diferente en ese recuerdo. La verdadera Bertia se presentó desde el principio diciendo que era una villana, pero si hubo algo que realmente le molestó de todo lo que acaba de ver, fue la versión de sí mismo cuando era niño. Él sabe que era él, claro, pero había algo que simplemente no cuadraba. En ese momento, se quita un guante porque siente una molestia en la mano y, al mirar, se da cuenta de que no es una mano normal. Lo primero que le viene a la mente a Cecily son las palabras de Enderon, que a pesar de toda su inteligencia, él no era más que un muñeco. Siente el peso de eso. Esas palabras realmente le dolieron. Desde muy pequeño, siempre tuvo noción de cómo eran las cosas y sabía que en esa época él era exactamente así, un muñeco viviente sin ninguna emoción. Y era precisamente por eso que tenía un solo deseo. Quería que apareciera alguien que llamara su atención, alguien a quien proteger y que lo hiciera capaz de sentir algo. Por eso, aunque haya vivido ese recuerdo de una manera extraña, él sabe muy bien que esa Bertia no es la chica que él conoce. Él entiende de inmediato que ese recuerdo es solo una ilusión que el espíritu de Enderon intentó mostrarle y sabe que no es real. Aún así, la sensación de aquella época vacía parece estar robando todo el calor de los sentimientos que logró acumular gracias a Bertia. Eso es algo que realmente asusta a nuestro protagonista. Eso lo hace sentir fatal, porque lo último que quiere en la vida es volver a ser como era antes. Pero seguimos acompañando esos recuerdos, que básicamente muestran lo que debería haber pasado en la historia original del juego. En esa escena, vemos a Cecily conversando, comentando que mucha gente terminó perdiendo la vida por culpa de una epidemia. Cecily dice que no tenía otra opción. Ellos sabían que la hoja de luona podía servir como remedio, pero ya no había manera de plantar esa hierba en esa época. Así que no había nada que pudieran hacer en ese momento. Es justo en ese momento cuando él pasa por un pasillo y se topa con el papá de Berta, que le está rogando al rey, pidiéndole por el amor de Dios un poco de ese remedio para salvar a su esposa. El rey intenta explicar la situación, algo que ya había avisado en la carta, una carta que Cecil ni siquiera se tomó la molestia de leer. Pero lo único que le preocupa a Cecil en ese momento es ver a un hombre que tuvo contacto con una persona enferma acercándose tanto al rey. Para él, eso es casi como querer acabar con todo el reino. El rey asegura que va a intentar ayudar de alguna manera después de lo que sea que pase, porque al final de cuentas, esa es la única alternativa que les queda. Con eso, el marqués simplemente se va y el Cecil niño observa toda la escena como si fuera lo más normal del mundo. El niño incluso se acerca a su papá, que obviamente es mucho más sensible, e intenta consolarlo a su manera lógica. Él explica que lo que hizo el rey estuvo correcto, porque no se podía dar prioridad a alguien solo porque es un asistente. El rey está de acuerdo, diciendo que como monarca está seguro de que tomó la decisión correcta. Pero hay un detalle, él sabe muy bien que acaba de fallar feo como amigo, y eso deja la mente del pequeño Cecil bien confundida. Cuando la esposa del marqués finalmente se va, vemos que el tipo queda completamente destruido y vacío por dentro. Berta también estaba ahí, solo que no sabía muy bien cómo reaccionar ante todo eso. Para empeorar las cosas, el pequeño Cecil entra en escena actuando de una manera muy extraña. Él ofrece sus condolencias, dice que va a ayudar en lo que necesiten, y luego simplemente se va. Fue exactamente ahí cuando al marqués se le prendió el foco. Se puso a pensar que había dedicado toda su vida a servir a la corona, y así era como le pagaban. El tipo empezó a sentir un odio profundo por toda la nobleza y, por eso, se acercó a Berta. Muy frustrado con todo, le dijo a su hija que ella tendría que convertirse en reina sí o sí, porque solo así tendría prioridad y protección, pasara lo que pasara. Y si se trataba de proteger a su hija, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Fue entonces cuando eligió seguir un camino peligroso. Cuando termina ese fragmento de la memoria, Cecil se da cuenta de que sus propias piernas están fallando y, al mirar hacia abajo, ve que también se han convertido en las piernas de un muñeco. En teoría, todo eso que acaba de ver era la historia que él mismo cambió junto con Berta. Y de nuevo, la frustración se apodera de él. Ese pequeño Cecil de la memoria ni siquiera podía entender el dolor y el sufrimiento de su propio padre. Ese niño solo fingía empatía frente a Berta, que acababa de perder a su madre, diciendo palabras vacías solo para cumplir con el trámite. Cecil se repite a sí mismo que sabe que todo eso es solo una ilusión creada por ese pájaro. Pero el problema es que no es como un sueño normal, donde te das cuenta de que estás soñando y te despiertas. Es como si, con cada recuerdo que ve, su esencia fuera siendo tomada por ese Cecil del pasado. Y definitivamente no quiere eso, porque duele demasiado. Por fin logró ver los colores del mundo, sentir emociones de verdad y, sobre todo, tener a Berta cerca. Y no quiere renunciar a eso por nada del mundo. Con el paso del tiempo, los recuerdos muestran el cambio en Berta. En esta escena, la están arreglando para que se vea muy bonita. La empleada, súper educada, la elogia y dice que está maravillosa, pero Berta se queda en silencio un momento y luego suelta que lo odió. Justo en ese momento, el marqués entra al cuarto, pregunta qué está pasando y Berta se queja de que la empleada está siendo muy cruel y quiere hacerla pasar vergüenza. Como el marqués ama y consiente a su hija de manera exagerada, no lo piensa dos veces y dice que va a arreglar todo.
Él consuela a Berta y le avisa a la empleada que ese es su último día ahí y que no quiere volver a ver su cara nunca más. La chica sale corriendo y llorando, pasando justo por donde estaba Cecil. Berta sale con el marqués y va a saludar al príncipe, pero Cecil se queda curioso sobre el lío con la empleada y pregunta qué pasó. Berta, con toda naturalidad, responde que ella cometió un error y fue despedida. Así de simple. Cecil ya había escuchado unos rumores de que el marqués había cambiado mucho después de perder a su esposo. La única persona en el mundo a la que él le mostraba cariño era Berta, y con el tiempo, eso solo la fue volviendo cada vez más arrogante. Al menos, cuando se trataba del príncipe, Berta seguía siendo muy obediente, y para Cecil eso era suficiente. Mientras ella no causara ningún problema grave, él sabía que sería casi imposible cancelar el compromiso, así que simplemente aceptó la situación. Volviendo a nuestro protagonista en el presente, ahora está tirado en el suelo de esa dimensión, sin poder mover ni un solo músculo. Pero hay alguien llorando justo frente a él, pidiendo perdón. La persona llora y dice que esa es la única manera de que él pueda ser feliz. Entonces alguien le toca la cabeza y somos llevados a otro recuerdo, ahora un poco más en el futuro. En esa época, Cecil ya es el presidente del consejo estudiantil y justamente es el día en que Berta va a entrar a la academia. Él está ahí, haciendo el papel de buen prometido, llevando un ramo de flores, pero se nota que lo hace de muy mala gana. Mientras camina, murmura que se va a morir de aburrimiento si va hasta allá, pero que si no va a ver a la prometida, seguro se va a armar un problemón. Y así como pasa en el juego, Cecil termina topándose con Enderon, que parece estar siguiendo a su pajarito. Pero la expresión en el rostro de Cecil ahora es otra. Él se queda mirándola fijamente mientras ella habla con el pájaro. Él le pregunta si es una alumna nueva. La chica se pone toda nerviosa con su acercamiento, pero confirma que sí. Cecil pregunta por qué no está en la fiesta de bienvenida, y Enderon explica que, como viene del interior y no conoce a nadie, prefirió no ir, así que solo estaba dando una vuelta con el pájaro. Es en ese momento cuando Cecil saca una flor del ramo que era para Berta y se la da a Enderon. Él dice que es un regalo para felicitarla por su ingreso a la academia, acompañado de una sonrisa muy amable. Enderon se queda totalmente paralizada, mirándolo embobada. A Zeno hasta le parece raro, porque no es normal que el príncipe muestre interés en nadie, y eso deja a Cecil bastante pensativo. De esta manera, los eventos de la historia seguían el guión del juego. Hubo un día en que Cecil fue a echarle un vistazo a unas rosas, por sugerencia de Zeno, ya que a la esposa del director le encantaban esas flores. Mientras caminaba, se preguntaba por qué la gente le daba tanta importancia a ese jardín. Desde su punto de vista, si las plantas están bien cuidadas, es lógico que se vean bonitas. No tiene ningún misterio. Pero fue justamente ahí donde encontró a Enderon dormida recargada en un árbol. Entonces él se acercó y le avisó que no debía estar durmiendo ahí. La chica escucha y va abriendo los ojos despacito. Y cuando se da cuenta de que es el príncipe, se lleva un susto de aquellos. Cecil, muy tranquilo, solo comenta que una dama no debería estar mostrando la cara dormida de esa manera. Enderon, muerta de vergüenza, explica que le pareció un lugar bonito y cómodo y que simplemente le ganó el sueño. Ella pide disculpas, pero a Cecil no le importa eso. Él dice que ella acaba de mostrarle algo muy interesante y fuera de lo común, como el brinco que vio hacia atrás cuando lo vio. Él le pregunta si también vino a ver las rosas. Enderon confirma y dice que fue justo después de ver las flores que se recargó en el árbol y se quedó dormida. Es justo ahí cuando Cecil le pregunta su nombre y ella se presenta como Unia Enderon. Cecil también se presenta, simplemente como Cecil. Eso deja a Enderon curiosa. Después de todo, ese es el nombre del príncipe. Cuando él confirma que es el mismo, a ella le cae el 20 y el susto es aún mayor, haciendo que pida perdón en ese mismo momento. Y Cecil sigue tranquilo con eso, diciendo que basta con que ella lo recuerde de ahora en adelante. Pero como una especie de recompensa, le pide que le haga compañía en un paseo por el jardín. Él también había ido a ver las rosas, pero seguro sería mucho más divertido con ella cerca. Al escuchar eso, Enderon se queda encantada y acepta la invitación de inmediato. Y un detalle, Bertie estaba viendo toda esa escena desde lejos. El tiempo siguió pasando y los eventos de la historia fueron ocurriendo, con Cecil empezando a divertirse cada vez más con la chica del interior. Pero fue justo en esa época cuando Bertie empezó a actuar de una manera aún más cruel. Iba directo contra Enderon y hacía de todo para perjudicar a la chica. Cecil veía toda la escena desde primera fila y hasta ese momento lo había dejado pasar porque la familia de ella podía ser útil, pero en su cabeza, ella estaba intentando romper el nuevo juguete que él acababa de encontrar, así que ahora iba a tener que acabar con sus planes. Fue entonces cuando se acercó a Miguel por primera vez y le preguntó sobre todas las cosas malas que el marqués Noches estaba haciendo. Al principio, Miguel se quedó callado y fue bastante cortante. Dijo que eso solo era imaginación del príncipe y ya se iba, pero Cecil fue directo y le explicó que solo quería salvarlo. Él sabía que Miguel estaba siendo amenazado y ayudando al marqués en contra de su propia voluntad. Al final de cuentas, alguien tan serio y honesto como Miguel jamás se metería en cosas sucias por su propia cuenta. El príncipe demostró que entendía todo el sufrimiento por el que él estaba pasando. Gracias a esa conversación sincera, los dos realmente se conectaron y Cecil empezó a actuar tras bambalinas. El tiempo pasó volando y poco a poco Enderon dejó de ser esa niña de pueblo y empezó a comportarse con mucha elegancia. A Cecil le parecía muy gracioso, ya que antes ella siempre andaba corriendo de un lado a otro detrás de un pájaro, un recuerdo que la hacía morirse de vergüenza.
Ese encuentro entre ellos ocurrió justo un día antes de la fiesta de graduación. La intención del príncipe era entregarle el famoso vestido amarillo, todo para asegurarse de que ella estuviera de su lado en el momento decisivo. Ahí, Cecil le tomó la mano, pero Inderon se echó para atrás, recordando que él ya estaba comprometido con Bertia. Aún así, Inderon ya no podía ocultar lo que sentía. Se armó de valor y dijo que, aunque tuviera que enfrentarse a Bertia, quería confesarle su amor al príncipe. Y fue exactamente lo que hizo. Cecil no pudo contener la emoción y le dio un abrazo muy fuerte. Hasta ese momento, él pensaba que solo sentía curiosidad y un poco de cariño por ella, pero ahora empezaba a sentir un calor diferente llenándole el pecho. Lo que él no se daba cuenta era que el pájaro estaba manipulando sus sentimientos para que todo eso pasara. Y con ese ambiente, nos vamos directo al día de la graduación. Muy diferente de la última vez, el marqués Noches estaba bastante alejado del rey y el propio rey ni siquiera estaba con su esposa al lado. La ceremonia siguió normal hasta que llegó el momento en que Cecil tomó la palabra y avisó que había una dama que quería hacer una confesión frente a todos. Llamó a Inderon para que pasara al frente. Bertia se quedó súper frustrada, sin entender nada de lo que estaba pasando. Pero entonces Inderon soltó la bomba. Dijo que Bertia había intentado empujarla por las escaleras, y no se quedó ahí. Contó que la encerraron en un almacén y que Bertia usó a otras personas para atacarla de forma indirecta. Bertia intentó hacerse la desentendida en el momento, pero Cecil pronto intervino para apoyar a Inderon. Él afirmó que tenía todas las pruebas en la mano y que ella no era la única víctima en el salón. Según él, mucha gente ahí había sufrido discriminación por su clase social y había pasado por situaciones horribles a manos de Bertia. Con ese impulso, pidió que quienes hubieran pasado por eso dieran un paso al frente y mostraran valentía. Y ante el peso del momento, un montón de gente empezó a levantar la mano. Con pruebas tan claras, él preguntó si Bertia tenía algo que decir en su defensa. Pero Bertia no perdió la compostura. Ella miró fijamente y dijo que, aunque las pruebas fueran reales, ¿qué iba a pasar? Siendo hija de un marqués y la futura reina, los nobles de clase más baja no deberían provocar su furia. A Cecil le pareció muy interesante esa respuesta, porque la solución era simple, solo había que quitarle esos privilegios. Él denunció ahí mismo, frente a todos, que el marqués pues estaba involucrado en un esquema con el conde Blade y otros nobles, y que tenía pruebas claras de eso. Avisó que el rey también ya estaba al tanto de todo. La situación del marqués no era nada buena y los guardias terminaron llevándoselo. Bertie entró en desesperación cuando vio que se llevaban a su papá. Al fin y al cabo, la hija de un criminal nunca podría ser la futura reina. Aprovechando el momento, Cecil anunció en ese mismo instante que su compromiso con Bertie quedaba oficialmente cancelado. Ella perdió completamente la cabeza. Empezó a gritar que su papá era inocente, que ella iba a ser su reina y que siempre estaría a su lado. Ella estaba actuando de una manera aterradora y totalmente fuera de control. Para el Cecil de ese recuerdo, ella ya no tenía salvación. Pero fue justo en ese momento de máxima tensión que empezó a escuchar la voz de Bertie. No de esa Bertie, sino de su verdadera y dulce Bertie, gritando su nombre con tanta fuerza que hizo que el protagonista recordara absolutamente todo. Inderon casi preguntó qué estaba pasando, pero Cecil ni siquiera le prestó atención. Lo primero que hizo fue correr hacia esa falsa Bertie y abrazarla, pero solo para susurrarle al oído que ella no era su verdadera Bertie. La fuerza de voluntad de Cecil hizo que todo ese lavado de cerebro empezara a romperse. Cuando abre los ojos, se da cuenta de que por fin salió de esa pesadilla. El calor que sentía y que intentaron robarle todavía está ahí. Él está seguro de que prefiere 1000 veces el mundo donde vive su Bertie, y eso le da una alegría tan grande que en ese momento no aguanta y empieza a llorar. Se levanta y pide por favor que todo eso termine de una vez. Y le dice eso directamente a Pi, que en realidad es un niño que está ahí llorando y preguntando el motivo de todo eso. Cecil lo mira y nota que el niño está medio transparente, lo que significa que su final se está acercando. Probablemente toda esa dimensión va a desaparecer junto con él. Entre lágrimas, Pi no puede entender por qué Cecil no elige a Inderon. Parece que el niño tiene sus razones para querer que quiere que él se quede con ella, pero para Cecil eso es totalmente imposible. La verdad, después de todo lo que hicieron, lo único que siente por ellos ahora es un profundo disgusto. Pero Pi empieza a contar que a Inderon le dijo que el príncipe era su caballero predestinado y que era natural que se enamoraran. Lo único que ella intentaba hacer era guiar a Cecil hacia el futuro correcto. Pero Cecil hace una pregunta directa. ¿Quién amaría a alguien que solo lastima a los demás para conseguir lo que quiere? Y responde que si no hubieran hecho todo eso, a Inderon no sería feliz. Cecil deja claro que, en realidad, fue precisamente por haber hecho todo eso que ella no pudo ser feliz. Si ella hubiera aceptado que el destino cambió y se hubiera esforzado por hacer que la gente la quisiera de verdad, no habría terminado sola en la situación en la que está ahora. Y aunque no todo saliera exactamente como ella quería, todavía podría haber sido feliz. El gran problema es que no pensó en sus propias acciones y el apoyo ciego de Pi solo la hizo aún más arrogante. Por eso terminó perdiéndolo todo. Cecilia avisa a Pi que cuando él desaparezca de ahí, ella va a quedarse verdaderamente sola. Y como era de esperarse, escuchar eso le duele bastante al pobre espíritu. Y le dice al príncipe que sabe que causaron muchos dolores de cabeza, pero le pide al menos una última cosa. Solo es un mensaje que quiere dejarle a ella. Cecilia no ve problema en eso. Al fin y al cabo, al final de cuentas, ellos también ayudaron a entender algunas cosas importantes.
Las palabras que el pequeño Pi quiere transmitir son simples. Aunque ella ya no pueda verlo, él siempre va a estar a su lado. Y eso es algo que Cecil entiende perfectamente. Además, en ese momento, él logra ver un fragmento del recuerdo de cuando Enderon encontró a Pi. Eran los recuerdos del propio espíritu y eso llega a tocar el corazón de Cecil cuando lo ve todo. Es en ese momento cuando Cecil le pide un poco de poder a Zeno, porque quiere entregar esa pequeña esperanza que Pi le dejó a ella. A partir de ahí, lo demás solo dependerá de las decisiones de ella. Entonces nuestro protagonista empieza a abrir los ojos en el mundo real, pero se toca con un caos total. Las chicas están gritando, el papá de ver que aparece un loco allá atrás y él no tiene ni idea de lo que está pasando. Ese fue el final del episodio. Comenta la palabra parte 10 para que yo sepa que llegaste hasta aquí y quieres ver cómo se desenreda este lío, que te voy a dar un corazón en el comentario. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque el hype apenas está empezando. Sin más preámbulos, Trebobina se despide y hasta la próxima.